Capítulo 132. El plan de Torren para reubicar a la gente del norte. Las tormentas de nieve en Ardcastle nunca cesaron, sin embargo, esta ruina, congelada durante siglos, mostró signos de vida por primera vez. Los muros de piedra, que hacía tiempo que se habían derrumbado, fueron reconstruidos por los hombres utilizando escombros y tierra congelada, mientras que las torcidas torres de flechas fueron reforzadas para convertirlas en torres de vigilancia, custodiadas por centinelas día y noche. Sobre el terreno nevado que rodeaba la fortaleza, las tiendas de campaña se extendían en círculos como setas después de la lluvia, pasando de unos pocos cientos al principio a millas, densamente apiñadas y extendiéndose hasta el borde de la bahía. Al amanecer, la bahía bullía de actividad. Las mujeres sostenían a los niños bien abrigados, y los hombres cargaban con sus escasas pertenencias, haciendo fila en colas torcidas para abordar los barcos. En las filas había ancianos de cabello blanco, apoyados en bastones de madera pulida y avanzando centímetro a centímetro. También había niños casi adultos, tirando de las mangas de sus padres, con los ojos brillantes de curiosidad mientras contemplaban los enormes barcos en el agua, sin mostrar temor alguno a lo desconocido. Torren permanecía de pie sobre la superficie helada del muelle, ataviado con un espantoso abrigo de piel, observando a la multitud embarcar en los barcos. Raymond estaba de pie a su lado, sosteniendo una tabla de madera carbonizada y marcándola con carbón, murmurando en voz baja el recuento de personas. El primer barco, la tribu Lobo Gélido, con un total de 123 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. El hermano menor de Agen los lidera, dirigiéndonos hacia el sur con la flota. El segundo barco, la tribu Colmillo de Hielo, tiene 97 personas a bordo. La esposa de Hacha Gigante se llevará primero a las mujeres y los niños de la tribu, mientras que Hacha Gigante se quedará atrás para ayudarnos a proteger este lugar. Los barcos del tercero al sexto pertenecen a diversas tribus pequeñas, con un total de 341 personas, todas ellas ancianas o débiles, con pocos hombres aptos para el combate entre ellas. Torren ascendiendo, recorriendo con la mirada la cola. Habían transcurrido 8 días desde que había sometido a golpes a los líderes de una docena de tribus con sus propios puños. Durante esos 8 días, la noticia se extendió como la pólvora, arrastrada por las tormentas de nieve a lo largo de todo más allá del muro. Un señor del sur del muro, que no te exigía arriesgar tu vida cargando contra el muro, que no te exigía luchar contra la guardia de la noche, sino que te ofrecía pasaje al sur en barcos, con pan blanco para comer, gruesas pieles para vestir y casas de piedra para resguardarse de la nieve. Al principio, solo acudieron las pequeñas tribus cercanas, con cierta desconfianza, pero una vez que vieron que Torren realmente compartía comida y pieles con ellos, y que permitió que las mujeres y los niños abordaran los barcos primero sin ningún tipo de engaño, cada vez más tribus cruzaron montañas y crestas, caminando a través de nieve hasta las rodillas para llegar a Ardcastle. Había pequeños clanes que traían a sus familias, grandes tribus que migraban juntas e incluso algunos procedentes de las profundidades de Colmillo Helado que habían viajado durante más de 10 días para llegar. Cada día, antes del amanecer, las puertas de la fortaleza se llenaban de recién llegados, con rostros curtidos y cansados, pero con los ojos ocultos por un hambre desesperada por sobrevivir. Habían pasado toda una vida en los páramos helados de más allá del muro y sabían muy bien lo aterrador que podía ser el invierno. Especialmente este año, la nieve había llegado antes y con más intensidad que nunca, los vientos nocturnos eran tan fríos que congelaban hasta los huesos, la presa escaseaba y las tribus luchaban a muerte por un bocado de comida hasta que clanes enteros eran aniquilados. Por no hablar de los crecientes rumores sobre los caminantes blancos. Tribus en las montañas que desaparecen una a una, ojos azules que aparecen en la nieve por la noche y exploradores de la Guardia de la Noche que ya no se atreven a aventurarse demasiado lejos del muro. No les eran ajenos los que se arrodillaban al sur del muro, pero temían aún más morir congelados o de hambre en los páramos helados, y temían aún más a los caminantes blancos que llegaban por la noche, convirtiéndose a la gente en espectros. Ahora que existía una forma de sobrevivir sin arriesgar la vida, nadie estaba dispuesto a renunciar a ella. Señor, tenemos suficiente comida y pieles para 10 días más, pero nos estamos quedando sin barcos. Raymond dejó el tablero, frunciendo el ceño. Solo tenemos 20 barcos en total, con capacidad para un máximo de 800 personas por viaje, y un viaje de ida y vuelta a las tierras de la tormenta dura al menos 25 días. Con cientos de personas llegando cada día, a este ritmo, Ardcastle no podrá albergarlas en menos de 5 días. Lo sé, respondió Torren con calma.
Ya he ordenado a la primera flota que se dirija a las tierras de la tormenta, y al llegar, deberá dejar 4 barcos para continuar el transporte, mientras que los 16 restantes cruzarán el mar angosto para alquilar barcos en el tesoro del señor del mar en Braavos. Alquilen tantos como puedan, aunque tengan que duplicar el precio. Además, dile a Rorik que construya un nuevo lote de barcos en Bastión de Tormentas lo más rápido posible. Llevaba tiempo anterior que habría tanta gente. Los pueblos libres más allá del muro, contando todas las tribus, grandes y pequeñas, sumaban cientos de millas. Sus 20 barcos simplemente no eran suficientes. Pero eso no importaba. Tenía suficiente dinero y suficiente comida, y las ciudades libres al otro lado del mar angosto tenían muchos armadores deseosos de obtener ganancias. En ese preciso instante, se produjo un alboroto en la cola. Una mujer que sostenía a un niño se acercó a Torren, protegiendo al niño con fuerza contra su pecho, e hizo una profunda reverencia ante él, apoyando la frente contra el frío hielo. Detrás de ella, decenas de mujeres y ancianos que embarcaban con ella hicieron una reverencia al unísono, ofreciéndole el saludo más solemne de más allá del muro. Caballero Alcas, gracias, dijo la mujer con la voz ronca y ahogada por las lágrimas. Mi hija mayor murió congelada en nuestra tienda de campaña el invierno pasado. Si mi hijo menor se queda aquí, tampoco sobrevivirá a este invierno. Nos ha dado un camino para vivir, y toda nuestra familia seguirán tus mandamientos por el resto de nuestras vidas. En cuanto terminó de hablar, cada vez más personas en la cola hicieron una reverencia, gritando el nombre de Torren, con la voz llena de sincera gratitud. Torren alzó la mano hacia ellos, con voz suave pero firme. Subid a los barcos. Una vez que lleguéis al sur, encontraréis sopa caliente para beber y casas cálidas donde vivir. La multitud comenzó a moverse lentamente, subiendo uno a uno a las pasarelas para abordar los enormes barcos. Los marineros que estaban junto a las bordas les ayudaron a subir sus pertenencias a los barcos y asistieron a los ancianos y a los niños con movimientos suaves y sin rastro de impaciencia. Media hora después, los 6 grandes barcos izaron lentamente sus velas e hicieron sonar sus campanas. Los cascos atravesaron el mar helado, el agua que salpicaba se congelaba rápidamente convirtiéndose en gránulos de hielo, y la flota navegó hacia el sur con el viento marino, rumbo a las tierras de la tormenta. La gente en el muelle saludó con la mano hasta que las siluetas de la flota desaparecieron por completo en el horizonte, antes de dispersarse lentamente. Giantax se acercó a Torren, se rascó la cabeza y dijo con voz apagada. Señor, acabo de recibir noticias de que la gente del clan de la tormenta de nieve partió en secreto anoche, rumbo al colmillo helado. Otras 3 pequeñas tribus fueron con ellos. Torren arqueó una ceja, sin mostrarse demasiado sorprendido. Fueron a buscar a Mance Raider, ¿verdad? Sí, dijo Agen, acercándose también con expresión algo seria. Señor, tal vez no comprende de toda la responsabilidad que Mance Raider tiene más allá del muro. Él es el rey más allá del muro, y pasó años viajando a todas las tribus para reunir a los distintos clanes, únicamente para guiarlos a cruzar el muro y sobrevivir en el sur. Ahora que ha llegado, sin necesidad de arriesgar sus vidas, pueden simplemente embarcarse hacia el sur. Con cada vez más tribus acudiendo a ti, es como si desenterraras sus raíces. Si sigue sin hacer nada, pronto las decenas de miles de personas que reunió habrán desaparecido. Giantaxe también se acercó y, con voz áspera, dijo. Ese tipo, Mance, tiene mucha debilidad. Fue miembro de la Guardia de la Noche, conoce las reglas del sur y nuestras reglas más allá del muro. Tiene a su mando a muchas tribus capaces de luchar, así como a gigantes y tribus que adoran a los espectros. Si de verdad se vuelve contra nosotros, no será fácil acabar con él. Torren sin duda conoció a Mance Raider. Conocía muy bien a este rey más allá del muro. Era un desertor de la Guardia de la Noche y la única persona capaz de reunir a todas las tribus más allá del muro, divididas durante miles de años. Era inteligente, calculador, enérgico y poseía principios. En definitiva, todo lo que hizo fue para guiar a los salvajes a escapar de la amenaza de los caminantes blancos y sobrevivir. Y lo que estaba haciendo en ese momento resultó ser un golpe directo a la debilidad vital de Mance. La única baza de Mance eran los cientos de miles de salvajes que había reunido. Solo contando con un número suficiente de soldados tenía posibilidades de cruzar el muro y la autoridad para negociar con la Guardia de la Noche y la nobleza del sur. Ahora que Torren utilizaba barcos para transportar gente en grupos, era como si estuviera minando lentamente su base. Sin importar quién fuera, no se quedarían de brazos cruzados mirando.
Sabía que vendría a por mí, dijo Torren con voz tranquila, con la mirada fija en dirección a Colmillo Helado, una cadena montañosa nevada oculta entre la nieve gris y arremolinada como una bestia dormida. No me dejarás llevarme a todos. Había acordado. En lo más profundo de Colmillo Gélido, en ese preciso instante, el campamento de Mance Raider estaba envuelto en una furia opresiva. Dentro de una enorme tienda de pieles, ardía una hoguera rugiente, pero no lograba disipar el frío. Decenas de líderes de las tribus más grandes de más allá del muro estaban acurrucados alrededor del fuego, discutiendo en medio de un caos. No podemos esperar más. Si esperamos más, todos habrán huido. El líder de la tribu de hueso, un hombre corpulento con ceniza blanca pintada en la cara, golpeó su muslo y rugió. Ese muchacho del sur es un farsante. Quiere engañar a nuestra gente y venderlos como esclavos al otro lado del mar angosto. Debemos reunir a nuestros hombres, ir a matarlo y recuperar a Ardcastle. No tienes ni idea de lo que dices. Replicó de inmediato un líder de la tribu Arstone. Si fuera un estafador, ¿acaso expulsaría primero a las mujeres y los niños? ¿Repartiría su propio grano y pieles entre los miembros de la tribu que se acercan? He oído que la harina que da es blanca como la nieve, y la carne salada alcanza para alimentar a un hombre adulto durante 3 días. Si fueras tú, ¿regalarías tantas cosas solo para engañar a unos pocos esclavos? Entonces, ¿qué quiere? ¿Por qué nos da beneficios sin motivo? ¿Qué pretende? ¿Qué pretendo? Quiere a nuestra gente, quiere nuestra capacidad de lucha. Es un señor del sur que necesita luchar contra otros nobles, y nos necesita a nosotros, hombres dispuestos a arriesgar nuestras vidas. ¿Y qué? Nos da una forma de vivir, luchamos por él, es lo más natural. Aún así, es mejor que seguirte a asaltar las puertas del muro. Las flechas de la Guardia de la Noche nos convertirán a todos en alfileteros. ¿Te atreves a traicionar al rey más del muro? Solo quiero que mi gente sobreviva. Seguiré a quien pueda darnos una forma de vivir. La discusión se intensificó, las llamas de la hoguera parpadearon salvajemente, proyectando sombras que danzaban en la tienda. Sentado en el asiento de honor, Mance Raider no dijo nada, limitándose a tamborilear con los dedos sobre la rodilla. Vestía una vieja capa negra de la Guardia de la Noche, su rostro curtido por el sol, su cabello canoso y sus ojos tan penetrantes como los de un halcón. Escuchaba a sus subordinados discutir, con expresión indescifrable, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar su daga. La furia que ardía en su corazón era más intensa que la hoguera en la tienda de campaña. Le había llevado 16 años completos. En esos 16 años, había recorrido cada palmo de tierra más allá del muro, escalado cada montaña nevada de Colmillo Helado y vadeado cada río congelado. Había negociado con las tribus de ghouls, entablado amistad con los gigantes, jurado pactos de sangre con los clanes de la montaña y sofocado innumerables disputas tribales, solo para finalmente reunir, poco a poco, al pueblo libre, que había estado dividido durante miles de años. Hizo todo esto no para ser una especie de rey más del muro. Fue porque había visto a los caminantes blancos, había visto a esos espectros resucitados por los demás, y sabía que se acercaba la larga noche. El muro no podía contener a los caminantes blancos, y los campos de hielo más allá del muro tarde o temprano se convertirían en una tierra muerta. Tenía que guiar a su gente para cruzar el muro y llegar al sur para sobrevivir. Ya lo tenía planeado. Cuando el invierno se volviera más frío y las patrullas de la Guardia de la Noche se retiraran, lideraría a toda su gente del puño de los primeros hombres para lanzar un asalto total contra el castillo negro del muro. Se había preparado durante más de una década, e incluso los gigantes habían accedido a ayudar. Una vez que atravesaran el muro, su pueblo sería una salva. Pero en ese momento crucial, Torren había llegado. Un señor del sur que apareció de la nada, trayendo 20 barcos a Ardcastle, y con tan solo unos sacos de harina y algo de carne salada, había arruinado una década de duro trabajo. Cada día, las tribus corrían hacia Ardcastle, y cada día, su gente embarcaba rumbo al sur. Sus 80.000 hombres, a quienes había reunido, habían perdido casi 10.000 en poco más de 10 días. Si esto continuaba, en menos de 2 meses sería un comandante sin tropas, ¿y qué le quedaría para atacar el muro? ¿Qué le quedaría para salvar a su gente? Lo que más le frustraba era que sabía que Torren estaba cazando furtivamente a su gente, pero no podía actuar de inmediato. Su campamento se encontró a más de 10 días de camino de Ardcastle, con varias montañas nevadas de por medio. Con semejante cantidad de nieve, dirigir un ejército numeroso resultaría en muchas bajas. Más importante aún, muchas de las tribus bajo su mando ya habían sido persuadidas, e incluso algunas corrieron en secreto hacia Ardcastle.
Si realmente se dirigía a sus hombres a atacar Torren, el ejército podría dispersarse antes incluso de llegar a Ardcastle. Llámenos todos. Mance finalmente habló. Su voz no fue fuerte, pero llamó al instante las discusiones. La tienda quedó en silencio y todos los líderes lo miraron, esperando su decisión. Mance se puso de pie, caminó hasta la entrada de la tienda, levantó la cortina y miró hacia Ardcastle. Afuera, el viento y la nieve arreciaban, haciendo que las cuerdas de la tienda aullaran. Conocía demasiado bien a nobles del sur como Torren. Hablaban de daros una forma de vida y tierras, pero en el fondo, nunca consideraron a los pueblos libres como personas. Hoy podíamos daros grano, pero mañana podíamos trataros como carne de cañón y arrojaros al campo de batalla a morir. Viajando al sur en barco. Suena bien, pero una vez allí, os encontraréis en tierra extraña, y pueden manipularos como les plazca. Solo recurriendo a sus propios puños para cruzar el muro y reclamar su propia tierra podría encontrar una verdadera manera de vivir. Torren Alcas, susurró Mance, con los ojos llenos de fría furia. Quiere cortarme el paso y convertir a mi gente en peones en sus manos. Eso no será tan fácil. Se dio la vuelta, miró a los líderes en la tienda y ordenó con voz grave. Pasen la orden. Todas las tribus deben empacar sus pertenencias de inmediato y levantar el campamento. Nuestro objetivo es Ardcastle. Además, envíen primero un equipo a Ardcastle para entregar un mensaje a ese señor del sur. La voz de Mance poseía una majestuosidad indiscutible mientras decía, palabra por palabra. Díganle que deje de transportar gente inmediatamente y que saque sus barcos de más allá del muro. De lo contrario, lideraré a 100.000 pueblos libres para arrancar su castillo duro y dejar que él y sus barcos se hundan en el mar helado. 3 días después, en la torre de vigilancia de Ardcastle, el centinela divisó un grupo que galopaba a través de la nieve. 13 hombres de más allá del muro a caballo, portando la bandera de hueso de Mance Rayder, cargaron hasta la puerta de la fortaleza. El líder era un hombre corpulento y tuerto, Jarl, el hombre de confianza de Mance. Con la carta manuscrita de Mance en la mano, fue llevada ante Torren. En la tienda, Torren estaba sentado en el asiento de honor, con Agen y hacha gigante de pie detrás de él, con las manos sobre las hachas que llevaban a la altura de la cintura y la fija en Jarl con vigilancia. Jarl no mostró temor alguno, arrojó la carta en pergamino sobre la mesa frente a Torren y dijo con voz monótona y pausada, palabra por palabra. El rey más allá del muro, Mance Rayder, me envió para traerte un mensaje. Detén tus barcos inmediatamente, deja de transportar a nuestra gente y, en un plazo de 3 días, reúne a tus hombres y abandona más allá del muro. Dio un paso al frente, mirando fijamente a Torren. De lo contrario, el ejército de 100.000 hombres del rey más allá del muro arrasará tu castillo duro y os darán de comer a ti y a tus hombres al lobo huargo. El aire dentro de la tienda se congela al instante. Agen y Giantax se sacaron al instante las hachas de sus cinturas, rugiendo mientras se preparaban para cargar. Pero Torren alzó la mano para detenerlos. Tomó el pergamino que había sobre la mesa, le echó un vistazo y lo arrojó a la hoguera cercana. El pergamino se convirtió al instante en cenizas carbonizadas y el viento lo dispersó. Torren alzó la vista, miró a Jarl y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Su tono era tranquilo, pero cargaba de peso. Vuelve y cuéntaselo a Mance Rayder. Seguiré transportando gente. Seguiré navegando con los barcos. Y en cuanto a Ardcastle, me quedaré aquí mismo. Si quiere venir a buscarme, estoy lista cuando quiera. Pero hay algo que quiero que le transmitas también. La mirada de Torren se dirigió hacia afuera de la tienda, en dirección al colmillo de escarcha, y su voz carecía de todo rastro de miedo. Ni el viento ni la nieve más allá del muro podrán detenerme. Tampoco su ejército de 100.000 hombres. La tormenta de nieve en Ardcastle se intensificó aún más al tercer día de la partida de Jarl. Copos de nieve del tamaño de plumas de ganso azotaban la cara, picando como pequeñas piedrecitas, y la visibilidad era inferior a 30 metros, lo que hacía que incluso las siluetas de los barcos en la bahía se vieran borrosas. En la torre de vigilancia de la fortaleza, el centinela, envuelto en 2 capas de espeso pelaje, mantenía la mirada fija en dirección a colmillo de escarcha, sin atreverse a parpadear ni una sola vez. Dentro de la fortaleza, la ansiedad era palpable. La noticia de que Mance Rayder traía un ejército de 100.000 hombres para arrasar a Ardcastle se expandió por todas las tiendas como el viento. Un tímido líder tribal encontró la tienda principal de Torren durante la noche, con los labios morados por el frío, incapaz de hablar con claridad. Lord Alcas, Mance tiene demasiados hombres, nosotros solo tenemos estos, no podemos detenerlos en absoluto.
El anciano líder de la tribu Colmillo de Piedra, apoyado en un bastón de madera, con el cuerpo temblando como una hoja al viento otoñal, dijo: ¿Por qué no nos retiramos primero? Llevemos a nuestra gente a los barcos, volvamos al sur y esperemos a que pase la tormenta. Varios líderes de tribus más pequeñas que estaban detrás de él asintieron con la cabeza, con los ojos llenos de miedo. Habían vivido más allá del muro toda su vida y sabían exactamente cuánto pesaba Mance Raider. Él era el rey más del muro, el único que podía unir a todas las tribus en una sola cuerda. Si decía que arrasaría este lugar, sin duda no era una amenaza vacía. Un ejército de 100.000 hombres, incluso si cada uno escupiera una sola vez, podría ahogar a Ardcastle. Torren estaba sentado junto a la hoguera, puliendo la espada de la ascensión que sostenía en la mano. Su hoja de plata pálida brillaba fríamente a la luz del fuego. Levantó la vista y recorrió con la mirada al grupo. Su tono era tranquilo pero a la vez transmitía una seguridad reconfortante. ¿Retirada? ¿Retirada dónde? Colocó la vaina sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Ahora mismo solo hay 6 barcos en la bahía, suficientes para transportar como máximo a 500 personas. En cuanto a los miles que quedan, ancianos y jóvenes, ¿a dónde se supone que van a correr en medio de esta ventisca? La caballería de Mance los alcanzará en menos de medio día, ya quienes no podrán escapar, simplemente les cortarán la cabeza. El viejo líder abrió la boca, incapaz de hablar durante un largo rato. Sé que tienes miedo. Torren se puso de pie, caminó hasta la entrada de la tienda, levantó la cortina y miró el denso grupo de tiendas en la nieve afuera, miedo al ejército de 100.000 de Mance, miedo de no poder ganar, miedo de perder la vida. Pero no lo olvides, ¿por qué viniste a Ardcastle? Es porque en las montañas nevadas no sobrevivirías a este invierno. Tus hijos morirían de hambre y tus ancianos morirían congelados. Es porque Mance quiere que lo sigas para atacar el muro, donde las flechas de la guardia de la noche te convertirían en erizo, y el río helado bajo el muro se llenaría de tus cadáveres. Lo que les he dado es un camino hacia la supervivencia sin tener que arriesgar sus vidas. Ahora que tienes este camino ante ti, ¿quieres darte la vuelta y lanzarte a las fauces de la muerte por culpa de una sola palabra dura? Su voz no era fuerte, pero llegaba con claridad a los oídos de todos. Los líderes que estaban en la tienda bajaron la cabeza, con el rostro lleno de vergüenza. Los barcos, ya los he arreglado. Torren se dio la vuelta, con tono aún firme. Antes de la puesta del sol de hoy, todos los ancianos, mujeres y niños deben abordar los barcos y retirarse a las aguas del sur. Una vez que la situación aquí se haya resuelto, regresaremos para recoger al resto. Los hombres capaces de portar armas se quedarán atrás. Alzó la mano y palmeó la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura, con un brillo frío en los ojos. Si Mance quiere venir, lo contrataré. Por muchos hombres que tenga, no puede detener los barcos que se dirigen al sur, y desde luego no puede detener las espadas que tenemos en nuestras manos. En ese preciso instante, se oyó una ráfaga de rápidos cascos procedente del exterior de la tienda, seguido del rugido de un centinela arrastrado por el viento y la nieve. Los hombres de Mance. Están aquí. Justo en el paso de montaña occidental. Son muchísimos. Las personas que estaban en la tienda cambiaron de color al instante y agarraron las armas que tenían a su lado. Torren mantuvo la calma y levantó la mano hacia Raymond. Transmite la orden, procedan según lo previsto. Agen liderará a la tribu Lobo Gélido para proteger el muro oeste, Hacha Gigante liderará a la tribu Colmillo de Hielo para proteger el muro norte, y el ejército de la Armadura Negra se dividirá en 2 equipos. Uno para proteger la puerta principal y otro para servir como mi fuerza de reserva. Todos los arqueros a las torres de vigilancia. No disparen sin mi orden. Sí. Raymond hizo una reverencia de inmediato para aceptar la orden y se dio la vuelta para salir corriendo de la tienda. Torren cogió el abrigo de piel que colgaba del respaldo de la silla, se lo puso, agarró la espada de la ascensión y salió de la tienda de grandes zancadas. Entre el viento y la nieve, bajo la muralla occidental de la fortaleza, ya había estallado el caos. En la nieve lejana, un ejército oscuro y denso se acercaba. El sonido de los cascos y los rugidos se extendía a través de la tormenta de nieve, resonando por el campo nevado como un trueno amortiguado. En la vanguardia de la formación, portando la bandera de hueso de Mance Raider, se encontraron 3.000 hombres de élite de más allá del muro, todos montados a caballo, armados con lanzas y hachas de piedra, con armadura de piel y con los rostros pintados de rojo y negro, como una manada de lobos hambrientos que salen de las montañas nevadas.
Los dos hombres que los lideraban eran Jarl, quien había proferido las amenazas 3 días antes, y un hombre alto y delgado que llevaba una máscara hecha con un cráneo humano, cubierto con una capa cosida con innumerables huesos humanos. El infame Rey de los Huesos, uno de los personajes más despiadados bajo el mando de Mance. Los 3000 hombres detuvieron el disparo de una flecha que los separaba de la fortaleza y se pusieron en formación. El sonido de los cascos pisoteando la nieve producía un crujido, y su aura arrogante se podía sentir incluso a través de la ventisca. Jarl espoleó a su caballo hasta el frente de la formación, empuñó su lanza, señaló a la gente en las murallas de la fortaleza y rugió en la antigua lengua. Oigan, ustedes que están adentro. El rey más allá del muro lo ha ordenado. Aten inmediatamente a ese mentiroso torren del sur y sáquenlo, abran las puertas y ríndanse. Mientras se sometan al rey más allá del muro, todos los asuntos anteriores serán perdonados. Si os atrevéis a resistir, una vez que derribemos la fortaleza, todos los hombres serán masacrados, todas las mujeres serán vendidas a la bahía de los esclavos y los niños serán arrojados a los lobos huargos. Su rugido se expandió a través de la tormenta de nieve hasta la fortaleza, y muchos de los hombres que se acababan de reunir no pudieron evitar retroceder. El Rey de los Huesos también dio un paso al frente, alzó su rostro cubierto por una máscara de hueso y dejó escapar una risa ronca y extraña. ¿Y vosotros, débiles de las tribus? El rey Mance os ofrece una forma de vida, y aún así sigues aún arrodillado del sur. Todavía estáis a tiempo de dar marcha atrás. Quien consiga decapitar a Torren, el rey Mance lo convertirá en líder de una gran tribu, le dará 100 vacas y 50 mujeres. En cuanto se pronunciaron estas palabras, se desató un alboroto entre la multitud en la fortaleza. El líder de la tribu Colmillo de Piedra, que previamente había propuesto una retirada, mantuvo la mirada fija durante un largo rato. Apretó los dientes, hizo una señal discreta a sus clanes y condujo a decenas de personas que se escabulleron silenciosamente hacia la puerta lateral de la fortaleza. Calculaba que Mance tenía allí 3000 hombres, y que Torren no podría detenerlos en absoluto. Sería mejor salir y rendirse primero para obtener algún beneficio. Pero justo cuando sacaba a sus hombres por la puerta lateral, antes de que pudiera siquiera llegar a la formación de Mance, una docena de flechas pasaron volando al instante. El líder de los Colmillos de Piedra, que caminaba al frente, recibió un disparo en la garganta en el acto, cayó sobre la nieve, se estremeció 2 veces y luego perdió todo signo de vida. Varios miembros del clan que se encontraban detrás de él también fueron alcanzados por las flechas, desplomándose en la nieve entre gritos. El Rey de los Huesos se acercó a un caballo, miró los cadáveres en el suelo, esbozó una mueca de desprecio y levantó el pie para pisotear con fuerza la cabeza de Colmillo de Piedra. ¿Un perro que traiciona a su bando en plena batalla es digno de unirse al rey Mance? Agitó la mano y rugió a la gente que estaba a su lado. Arrojen los cuerpos de vuelta, díganle a la gente de adentro. O se rinden o mueren, no hay una tercera opción. Los cuerpos fueron arrojados de nuevo bajo la muralla de la fortaleza, y la sangre sobre la nieve era de un rojo intenso. La gente de la fortaleza, al ver el cadáver de Colmillo de Piedra, lo entendió al instante. A Mance le daba igual si vivían o morían, ni tampoco le importaba si se rendían. A sus ojos, o bien eran peones que le seguirían en el asalto al muro, o bien unos malditos traidores. Los beneficios que había prometido no eran más que mentiras vacías. Aquellos que apenas unos instantes habían estado vacilando, ahora habían visto su miedo reemplazado por la rabia. Maldito sea el Rey de los Huesos. Lucharé contra ti hasta la muerte. Ni siquiera nos ve como seres humanos. Aunque muramos, no podremos seguir a alguien como él. Alcas tiene razón. Solo siguiéndole tenemos una oportunidad de vivir. Los rugidos resonaron uno tras otro, y los corazones vacilantes de la gente ahora estaban completamente serenos. Todos sujetaron sus armas con fuerza, mirando fijamente a los enemigos que se encontraban fuera de la muralla, y su determinación compartida aumentó al instante. Torren permanecía de pie sobre el muro, observándolo todo, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Llevaba mucho tiempo anticipándolo. Cuanto más arrogantes eran los hombres de Mance, y cuanto más recurrían a la coerción y el soborno, más les harían ver a estos pueblos libres quién realmente podía ofrecerles un camino hacia la supervivencia. Jarl, al ver que la fortaleza no solo no estaba sumida en el caos, sino que ahora todos estaban sedientos de sangre, palideció de ira. No esperaba que la coerción y el soborno, tanto suyos como del Rey de los Huesos, ayudaran realmente a estabilizar la moral de Torren. Rugió y saludó a las tropas que estaban detrás de él. Ya que buscan la muerte, su abuelo se la concederá.
Quien sea el primero en cargar contra la muralla de la ciudad será recompensado con 10 mujeres y 50 ovejas. Pero tan pronto como terminó de hablar, la puerta principal de la fortaleza se abrió repentinamente. Hacha gigante, con la mitad del torso al descubierto, salió empuñando aquella hacha de piedra que era más alta que un hombre, se plantó en el espacio abierto y escupió con ferocidad a las tropas de Jarl. Malditos hijos de puta, solo saben gritar amenazas desde detrás de un muro. La voz de Hacha gigante resonó como un trueno, ahogando el aullido del viento y la nieve. ¿No se dice que los hombres más allá del muro valoran sus puños por encima de todo? Vamos. Un duelo. Tú envías a un hombre, yo envío al otro. Si ganas, abriremos las puertas y nos rendiremos inmediatamente. Si ganamos nosotros, váyanse de vuelta a Colmillo Helado y dejen de hacer el ridículo aquí. Una vez pronunciadas estas palabras, ambas partes guardaron silencio. Jarl hizo una pausa por un instante y luego se quedó en una carcajada incontrolable. Sin duda había oído hablar de la reputación de Hacha Gigante como el mejor luchador de la tribu Colmillo de Hielo, pero a sus ojos, no era más que un idiota sin cerebro. De acuerdo. Concederé tu deseo. Gritó Jarl a la gente que estaba detrás de él. Diente de sangre. Sube. Rómpale la cabeza. Un hombre corpulento, de casi 3 metros de altura, salió de entre las filas. Estaba con el torso desnudo, sus músculos duros como bloques de hierro, su rostro cubierto de cicatrices, sus colmillos afilados hasta la punta, y sostenía una maza de hueso en la mano. Era el guerrero más temible bajo el mando del rey de los huesos, y se decía que había despedazado a un oso polar adulto con sus propias manos. Blootoot se acercó a Giantaxe, dejó escapar un rugido bestial, blandió su garrote de hueso y lo estrelló con furia contra la cabeza de Giantaxe. El garrote de hueso silbó en el aire, rápido como un rayo. Los espectadores se quedaron boquiabiertos. Pero Giantaxe se mantuvo firme, sin moverse en absoluto. Justo cuando el garrote de hueso estaba a punto de estrellarse contra su cabeza, de repente se giró de lado, su enorme cuerpo se movió con una agilidad increíble y usó su hacha de piedra para dar un golpe horizontal, el mango impactando violentamente contra el estómago de Blootoot. Estallido. Con un sordo golpe, el enorme cuerpo de Blootoot se encorvó al instante, y ácido mezclado con sangre salió disparado de su boca. Giantaxe no le dio oportunidad de recuperar el aliento. Soltó la hacha de piedra y su puño, del tamaño de un abanico, se estrelló con fuerza contra la cara de Blootoot. De un solo puñetazo, el puente de la nariz de Blootoot se derrumbó y cayó pesadamente sobre la nieve como un tronco, quedando inconsciente. Todo el proceso requiere menos de 2 movimientos. La fortaleza estalló en vítores atronadores, Agen alzó su hacha y rugió, gritando el nombre del hacha gigante, con un sonido tan fuerte que hizo temblar la nieve de las murallas. El rostro de Jarl se puso verde y tembló de rabia. Quería que Blootoot ganara para desmoralizar al enemigo, pero nunca esperó que lo noquearan de un solo golpe. Había perdido toda la dignidad. Unos cuantos inútiles. Rugió, haciendo señas a la docena de guardaespaldas que lo acompañaban. Vayan. Hazlo pedazos. La docena de guardias inmediatamente blandieron sus armas, gritando mientras avanzaban rápidamente, rodeando un Giantaxe. ¿Jugar sucio después de perder? ¿Es eso todo de lo que son capaces los hombres de Mance? Torren, de pie sobre la muralla, se burló y saltó desde la muralla de 2 zan de altura, aterrizando con firmeza en la nieve. La espada de la ascensión fue desenvainada en un instante, un destello de luz plateada pálida, y las armas de los 2 guardias que iban al frente fueron cercenadas, mientras la hoja seguía cortando sus gargantas. La sangre salpicaba la nieve, de un rojo impactante. Raymond también sacó a 20 miembros del ejército de la armadura negra desde la puerta principal, formando una formación para proteger a Hacha Gigante en el centro, enfrentándose a los enemigos que se abalanzaban sobre él. La armadura gótica integral del ejército de la armadura negra era sencillamente invencible en este tipo de combate cuerpo a cuerpo. Las hachas de piedra y las lanzas de los salvajes golpean la armadura de las placas, produciendo solo sonidos metálicos secos, incapaces de dejar ni una marca blanca. Pero cada golpe de las espadas anchas en manos del ejército de la armadura negra se cobraba una vida. En un instante, la docena de guardias que habían llegado corriendo quedaron tendidos en la nieve, sin aliento. Torren envainó su espada, mirando al Jarl de rostro lívido y al rey de los huesos al otro lado del muro, con un tono gélido. Perdisteis el duelo y perdisteis la batalla. Ahora, llevaos a vuestra gente y marchaos. Los ojos de Jarl se enrojecieron de furia. Jamás había sufrido semejante humillación en su vida.
Sacó la cimitarra de su cintura y rugió a los 3000 soldados que lo seguían. Todos ustedes, carguen. Atraviesen la fortaleza. Todo lo que hay dentro, mujeres, grano, pieles, es todo suyo si lo toman. Maten. 3000 élites de más allá del muro lanzaron un rugido ensordecedor y cargaron contra la fortaleza como una ola gigante. El sonido de los cascos hacía temblar la tierra, las lanzas se alzaban como un bosque, las hachas de piedra como una marea. Era suficiente para erizar el vello de la nuca. Los habitantes de la fortaleza contuvieron la respiración y apretaron sus armas. Pero Torren mantuvo la calma y le hizo una señal a Agen, que estaba en la muralla. Agen levantó inmediatamente su bocina y lo hizo sonar. Los cientos de jinetes que cargaban al frente acababan de llegar al espacio abierto frente a la fortaleza cuando la nieve bajo sus pies se derrumbó repentinamente. Al instante quedaron al descubierto pozos de una profundidad de un zan, llenos de afiladas púas de madera. La caballería que iba a la cabeza cayó, caballos y hombres por igual, ensartados al instante en brochetas por las púas de madera, sus gritos uniéndose en un coro. Los que venían detrás no pudieron frenar a tiempo y chocaron entre sí, convirtiendo rápidamente su ordenada formación de carga en un caos. Esta era la trampa que Torren había preparado hacía tiempo. Desde el día en que Jarl se marchó, había dirigido a sus hombres para cavar más de 100 trampas en la nieve frente a la fortaleza, cubriéndolas con tablones de madera y nieve para que no pudieran ser vistas. Justo cuando la formación enemiga caía en el caos, Torren volvió a alzar la mano. Flechas sueltas. Los cientos de arqueros apostados en la muralla soltaron instantáneamente las cuerdas de sus arcos. Una lluvia de flechas, como una plaga de langostas, se expande por el cielo y la tierra. La caótica caballería de más allá del muro cayó en masa al instante. Los gritos, los relinchos de los caballos y el silbido de las flechas se fundieron en un estruendo ensordecedor. Hacha gigante. Reúne a tus hombres y flanquea por la izquierda. Corta su retirada. Agen. Toma a tus hombres y defiende la puerta principal, no dejes que la atraviesen. Cambio Raimond. Sígueme. El rugido de Torren llegó a oídos de todos con claridad. Montó en su caballo de guerra, empuñó la espada de la ascensión y, como una hoja afilada, lideró a 30 hombres del ejército de la armadura negra, cargando directamente desde la puerta principal y apuñalando con ferocidad la caótica formación enemiga. En su mano, la espada de la ascensión pareció cobrar vida. El estilo de esgrima de la espada del amanecer, combinado con las técnicas letales grabadas en sus huesos, hacía que con cada golpe, un enemigo cayera con un grito. La hoja de color plata pálida estaba manchada de sangre fresca y brillaba con una inquietante luz roja entre el viento y la nieve. Su destreza como jinete era magnífica, lo que le permitía moverse con facilidad entre el ejército desorganizado. Incluso rodeado por una docena de hombres, no entró en pánico en lo más mínimo. Su poderoso físico, nutrido día tras día con sopa de huesos de dragón, le otorgaba una fuerza y una velocidad muy superiores a las de la gente común. Ni siquiera el hombre más fuerte de más allá del muro pudo resistir un solo golpe de su espada. El ejército de la armadura negra lo seguía como una muralla de acero en movimiento. Por donde quiera que iban, hombres y caballos eran derribados, y nadie podía detener su carga. En el flanco izquierdo, Hacha Gigante lideraba a 200 hombres de la tribu Colmillo de Hielo, quienes rugían mientras cargaban para cortar la retirada del enemigo. En el flanco derecho, Agen condujo a sus hombres desde la puerta lateral, lanzando una carga contra el flanco enemigo. Los 3000 soldados de vanguardia, que originalmente eran los atacantes, quedaron atrapados en un ataque de pinza, acorralados en terreno abierto entre las trampas y la fortaleza. No pude avanzar ni retroceder, y se encontraron en completo desorden. La batalla se prolongó desde el mediodía hasta la puesta del sol. El viento y la nieve cesaron, y el sol poniente proyectó su luz sobre el suelo nevado, haciendo que la sangre que lo cubría pareciera tan roja como un fuego ardiente. De los 3000 soldados de vanguardia, más de 1000 murieron, y los 1800 restantes arrojaron sus armas y se arrodillaron en la nieve para rendirse. Jarl fue despojado de su arma por la espada de Torren y fue capturado con vida, atado fuertemente. Solo el rey de los huesos, acompañado de docenas de sus guardias personales, aprovechó el caos para romper desesperadamente el cerco y huyó hacia el colmillo helado, sin atreverse siquiera a mirar atrás. Frente a la puerta de la fortaleza, había cadáveres y armas rotas por todas partes, y la sangre en la nieve se había congelado formando fragmentos de hielo de color rojo oscuro. Torren desmontó, se limpió la sangre de la espada y la envainó.
Se acercó a Jarl, que estaba atado en el suelo, se agachó, miró su rostro ensangrentado lleno de renuencia y dijo con calma. Vuelve y díselo a Mance Rayder. Seguiré transportando gente. Seguiré navegando los barcos. Si quiere pelear, lo esperaré en Ardcastle. No importa cuántos hombres traiga, los mataré a todos. Pero si envía a más de estos patéticos débiles a la muerte, solo conseguirá que todas las tribus más allá del muro vean claramente que él, este rey más allá del muro, no puede protegerlas en absoluto, ni puede darles una forma de sobrevivir. Hizo un gesto con la mano y dijo a la gente que estaba a su lado. Desármenlo, denle un caballo y déjenlo ir. Jarl se quedó atónito por un momento, mirando a Torren con incredulidad. Creía que iba a morir seguro, sin esperar que Torren realmente lo dejara ir. Torren lo ignoró y se dio la vuelta para caminar hacia la fortaleza. En la puerta de la fortaleza, todos los líderes tribales estaban allí de pie con los miembros de sus clanes. Al ver a Torren acercarse, todos se arrodillaron al unísono, colocando la mano derecha sobre el corazón e inclinando la cabeza. Esta vez no hubo ni rastro de reticencia, solo la más pura admiración y sumisión. Habían visto con sus propios ojos cómo Torren, con tan solo unos cientos de hombres, había aplastado a los 3000 soldados de élite de Mance. Habían visto con sus propios ojos que, al enfrentarse a un enemigo varias veces mayor que él, permanecía tranquilo y sereno, manejando la batalla con facilidad. Y había visto con sus propios ojos que él les daba esperanza de sobrevivir y los protegía de la ira del rey más del muro. En este campo de hielo, quien pudiera ofrecerles una forma de sobrevivir, quien tuviera el puño más duro, era su único rey. Torren alzó la mano hacia ellos y subió paso a paso hasta la muralla de la fortaleza. El sol poniente cayó sobre él, proyectando una larga sombra que se extendía por todo el castillo duro. A lo lejos, el colmillo helado se ocultaba en el crepúsculo gris, como una bestia dormida. Sabía que después de esta batalla, Mance Rayder no lo dejaría en paz. No pasaría mucho tiempo antes de que el rey más del muro trajera a todo su ejército a Ardcastle. Pero también sabía que, a partir de ese día, todos los salvajes de Ardcastle lo seguirían incondicionalmente. El poder en sus manos ya no reside solo en los pocos cientos de hombres del ejército de la armadura negra, sino en los hombres más valientes de todo más allá del muro. El viento y la nieve volvieron a caer, agitando el dobladillo de su capa. Torren empuñó la espada de ascensión que llevaba a la cintura, con la mirada fija en las profundidades del colmillo helado, sin rastro de miedo en sus ojos, solo un ardiente espíritu de lucha. Mance Rayder, te estoy esperando. Las hogueras de Ardcastle ardieron durante 3 días y 3 noches. Las manchas de sangre en la nieve estaban cubiertas por la nieve blanca recién caída, las lanzas rotas y las pieles de animales desgarradas habían sido retiradas, los muros de piedra de la fortaleza se habían reforzado con 60 centímetros más, y los arqueros custodiaban las murallas día y noche, pero el ambiente de todo el campamento era completamente diferente al de hacía 3 días. Junto a las hogueras, las mujeres hervían gachas de trigo humeantes en ollas de barro, mezcladas con carne salada seca al aire, cuyo aroma se extendía a lo lejos. Los niños, envueltos en gruesas capas de lana, sostenían pan blanco en sus manos, masticando hasta llenar sus bocas de migas, sin parecerse ya a las figuras demacradas y de mirada tímida que habían sido antes. Los hombres estaban sentados alrededor de otra hoguera, afilando las lanzas y las hachas de piedra que tenían en las manos, charlando sobre los días de viaje hacia el sur, con los ojos llenos de expectación, sin el miedo a Mance que sentían antes. Solo en la carpa principal seguía reinando un ambiente denso. Torren estaba sentado junto a la hoguera, sosteniendo la carta secreta que Rorik le había enviado con el barco, frotando repetidamente el pergamino hasta que los bordes se deshilacharon. Raymond permanecía de pie frente a él con expresión seria, mientras que Agen y Giantax se sentaban a cada lado, sin atreverse a respirar en voz alta. Roberta ha muerto. Torren finalmente habló, con voz tranquila, pero que hizo que el aire de la tienda se congelara al instante. Arrojó la carta sobre la tabla de madera junto a la hoguera y miró a todos. En los terrenos de caza a las afueras de Desembarco del Rey, un jabalí lo corneó en el estómago. Antes de morir, redactó un testamento, nombrando a Eddard Stark regente para que ayudara a su hijo. Pero en cuanto exhaló su último aliento, Cersei rompió el testamento, coronó a Joffrey y mandó encarcelar a Eddard Stark en las celdas negras por traición. Raymond jadeó. Había pasado la mitad de su vida en las tierras de la tormenta y sabía muy bien lo que eso significaba. Tras la muerte de Robert, el cielo de los 7 reinos se derrumbó. ¿Y qué hay del señor Renly?, preguntó Agen de inmediato.
Aunque era un hombre de más allá del muro, sabía que Renly era el señor feudal de Torren y el amo de las tierras de la tormenta. Capítulo 137. Una forma de romper el punto muerto. Huyó. Torren tamborileó suavemente con la punta de los dedos sobre su rodilla. La noche anterior a la caída de Desembarco del Rey, tomó a su guardia personal y huyó de Desembarco del Rey, rumbo a Bastión de Tormentas. Antes de partir, envió un mensaje a Rorik, ordenándonos que nos movilizáramos de inmediato y estuviéramos listos para seguir sus órdenes en cualquier momento. Marchar hacia el sur, a Desembarco del Rey, purgar la corte y ejecutar a los Lannister. Giantax se golpeó el muslo con fuerza y rugió con voz grave y apagada. Eso es perfecto. Llevaremos a nuestros hombres de vuelta y ayudaremos a Lord Renly conquista el reino. Será un placer acabar con esos cachorros Lannister. ¿Qué prisa hay? Torren lo miró, y Hacha Gigante cerró la boca de inmediato y volvió a sentarse obedientemente. Que Renly luche contra los Lannister y se enfrente a Stannis es un asunto de familia, de los Baratheon. Nuestra tarea más importante ahora es transportar a la gente de aquí de vuelta al sur sanos y salvos. Señaló hacia afuera de la tienda, en dirección a la bahía. Ha regresado el primer grupo de barcos. No solo han llegado nuestros 20 barcos, sino que también hemos fletado 36 buques mercantes de alto mar de bravos, cada uno con capacidad para 300 personas. Rorik también comentó que los armadores del mar angosto se han dado cuenta y están llegando. Mientras podamos pagar, tendremos tantos barcos como necesitemos. También se enviarán continuamente alimentos, pieles y armas. Al oír esto, todos los que estaban en la tienda de campaña exhalaron un suspiro de alivio, y la alegría se reflejó en sus rostros. Antes, la mayor preocupación era la falta de barcos. Cada vez había más gente y era imposible transportarlos a todos. Ahora que el problema de la capacidad de transporte marítimo está resuelto, siempre que sigamos haciendo viajes de ida y vuelta, en medio año podremos transportar a todos los salvajes que quieran dirigirse al sur, a las tierras de la tormenta y al valle. Pero Raymond mantuvo el ceño fruncido. Dio un paso al frente y dijo en voz baja: Señor, tenemos suficientes barcos, pero Mance no nos dará tanto tiempo. Después de que Jarl regresara corriendo, Mance se enfureció por completo. Ya ha ordenado a todas las tribus que levanten el campamento. Un ejército de 100.000 hombres, junto con gigantes y mamuts, se dirige hacia Arkastle. Llegarán a las puertas en 3 días como máximo. Agen también se acercó, con expresión seria. Así es. Los exploradores que envié han regresado y dicen que los hombres de Mance cubren las montañas y las llanuras. Las tribus Ghoul de las montañas nevadas, los clanes del río de hielo y los gigantes lo siguen. Un ejército de 100.000 hombres, aunque tengamos armas y una fortaleza, simplemente no podremos detenerlos. La tienda volvió a quedar en silencio. Un ejército de 100.000 hombres era incomparable con la vanguardia anterior de 3.000. Incluso con ballestas y una fortaleza, el enemigo los superaba en número por más de 10 veces, y contaban con gigantes capaces de derribar muros de piedra de un solo puñetazo. Si estallaba una verdadera batalla, incluso si lograban la victoria, perderían a todos sus hombres y todos sus preparativos previos habrían sido en vano. Hacha Gigante presionó los dientes y se puso de pie bruscamente. Al diablo con el miedo. Acabaremos con todos los hombres que traiga. Lucharemos hasta el final si es necesario. ¿Luchar? ¿Contra qué? Torren lo miró con calma. La mayoría de nuestra gente son ancianos, débiles, mujeres y niños. Los hombres que pueden empuñar armas suman menos de 3.000. El ejército de Mance, de 100.000 hombres, está formado por los guerreros más fuertes de más allá del muro, además de gigantes. Si luchamos de verdad, incluso si ganamos, la mitad de nuestra gente morirá. Esta gente es la base de nuestra supervivencia futura, no carne de cañón para sacrificar luchando contra Mance. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Agen con ansiedad. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras trae a su ejército y nos masacra a todos, ¿verdad? Torren se puso de pie, caminó hasta la entrada de la tienda, levantó la solapa y miró hacia Frostfang. El viento y la nieve afuera eran intensos. Copos de nieve del tamaño de plumas de ganso ocultaban por completo las lejanas montañas nevadas. Conocía demasiado bien a Mance Rayder. Este hombre no era un loco ni un bruto que solo supiera matar. Había sido miembro de la Guardia de la Noche. Conocía las reglas del sur y las leyes de supervivencia más allá del muro. Reunió un ejército de 100.000 hombres no para ser un rey más allá del muro, y mucho menos para luchar a muerte con la Guardia de la Noche. Solo quería guiar a su pueblo para sobrevivir, para escapar de la larga noche de los caminantes blancos.
Su conflicto anterior con Mance fue, en esencia, una discrepancia estratégica. Mance quería guiar a su pueblo para asaltar el muro, una misión suicida. Él quería guiarlos hacia el sur en barco para sobrevivir a salvo. Pero, al final, sus objetivos eran los mismos. Más importante aún, sabía lo que Mance más temía. No era la Guardia de la Noche, ni él mismo, Torren. Eran los caminantes blancos escondidos en lo profundo de las montañas nevadas, la inminente y larga noche. Esta era su mayor baza, y la debilidad fatal de Mance, que no podía evitar. Iré a verlo. Torren se dio la vuelta y con calma les dirigió estas palabras a todos. Todos los que estaban en la tienda quedaron instantáneamente atónitos, paralizados en sus sitios, incapaces de reaccionar durante un largo rato. Señor. Raymond fue el primero en reaccionar, palideciendo. Dio un paso al frente bruscamente. Ha perdido la cabeza. Ese es el campamento de Mance. Un ejército de 100.000 hombres. Si vas allí solo, ¿no estarás entrando en la boca del lobo? Mance te odia con toda su alma. Te matará en el acto. No. De ninguna manera. Agen también se puso de pie de inmediato, con el rostro enrojecido por la ansiedad. Si vamos, iremos con nuestros hombres. No puedes ir solo. Es demasiado peligroso. Giantaxe incluso agarró el hacha de piedra que tenía al lado y dijo con voz apagada. Me llevaré 500 hermanos y me iré contigo. Si alguien se atreve a tocarte, le partiré el cráneo de un solo golpe. Siéntense todos. La voz de Torren no era fuerte, pero tenía un peso innegable. Si vienen conmigo, solo empeorarán las cosas. Mance me quiere a mí, no a ustedes. Si voy solo, será más seguro. Hizo una pausa y añadió. Mance me odia porque atraje a su gente y frustré su plan de asaltar el muro. Pero en el fondo sabe que matarme no le haría ningún bien. Su gente solo lo odiaría más y querría unirse a mí aún más. Además, lo que más le preocupa ahora mismo no es ajustar cuentas conmigo. Raymond quedó perplejo. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa? Ansioso por sobrevivir. Torren sonoramente y volvió a mirar hacia las profundidades de las montañas nevadas. Se acerca la larga noche, y los caminantes blancos han despertado. Mance sabe mejor que nadie que si sigue alargando esto, su ejército de 100.000 hombres se convertirá en espectros en las montañas nevadas. No tiene tiempo que perder conmigo, y menos aún para luchar a muerte. Al ver su mirada segura, los corazones de todos los presentes, que habían estado en vilo, se tranquilizaron inexplicablemente. Llevaban tanto tiempo siguiendo a Torren que ya estaban acostumbrados a esto. Por muy grandes que eran los problemas o por muy peligroso que fuera de la situación, este joven señor siempre encontró una solución y siempre mantenía la compostura. Capítulo 138. Torren entra solo al campamento al día siguiente, justo al amanecer, el viento y la nieve amainaron un poco. La puerta oeste de Ardcastle se abrió. Torren montó en un caballo de guerra negro. Vestía solo un horrible abrigo de piel y llevaba su espada de ascensión en la cintura. No traía guardias ni estandartes. Solo él, solo sobre su caballo, cabalgando lentamente contra el viento y la nieve hacia Frostfang. En las murallas de la fortaleza, Agen, hacha gigante, Raymond e innumerables salvajes observaban cómo su solitaria figura desaparecía entre la tormenta. Todos apretaban sus armas con fuerza, con el corazón en un puño. Torren cabalgó a través de la nieve durante todo un día. Cuanto más se adentraba en Colmillo helado, más fuertes se volvían el viento y la nieve. Las huellas a lo largo del camino se multiplicaban. Senderos de nieve compactada, huesos de animales dispersos, cenizas de campamentos y caballería patrullando visibles por doquier. Poco después del anochecer, fue interceptado por la patrulla de Mance. Una docena de hombres de más allá del muro, a caballo y empuñando lanzas, lo rodearon. Sus ojos eran tan feroces como los de lobos hambrientos, con las puntas de las lanzas apuntando a su pecho, listos para atravesar su cuerpo en el instante en que se moviera. Sureño. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Rugió el líder, blandiendo su lanza hacia adelante. Torren se sentó en su caballo, con expresión impasible, y habló con calma. Soy Torren Alcas. Vuelve y dile a Mance Raider que he venido a verlo. Ante estas palabras, las expresiones de la docena de patrulleros cambiaron al instante y apretaron con más fuerza sus lanzas. Ninguno de ellos esperaba que este señor del sur, que había puesto patas arriba más allá del muro y aplastado la vanguardia de 3.000 hombres de Mance, se atreviera a entrar en su campamento completamente solo. El líder permaneció atónito durante un buen rato antes de reaccionar. Hizo una señal a sus hombres, y 2 jinetes inmediatamente giraron sus caballos y galoparon desbocados hacia el interior del campamento.
Los demás permanecieron rodeando a Torren, con las lanzas en alto, pero nadie se atrevió a atacar. Todos habían oído hablar de la destreza de este señor del sur. Se había sometido a Hacha Gigante de un solo golpe, derrotado a Agen de un solo movimiento y aplastado a 3000 élites con solo unos cientos de hombres. Aun con su superioridad numérica, nadie se atrevía a dar el primer paso, temiendo correr la misma suerte que Diente Sangriento. Media hora después, se oyó el sonido de cascos a lo lejos. Harl llegó al galope con más de 100 jinetes y se detuvo frente a Torren. Lo miró, aún montado, con el rostro contraído por la malicia y el odio. Su mano descansaba sobre la cimitarra que llevaba en la cintura, con los nudillos blancos. Torren Alcas. Dijo Harl entre dientes, enfatizando cada palabra. ¿De verdad te atreviste a venir aquí solo? Creo que estás harto de vivir. Torren lo miró con indiferencia, como si viera a un payaso. Estoy aquí para ver al rey más allá del muro, Mance Raider, no para perder el tiempo con un general derrotado como usted. Apártese. Tú. El rostro de Harl se enrojeció de ira. Sacó su cimitarra de la cintura y se preparó para atacar. Detener. Una voz anciana provino de detrás de la formación. La multitud se apartó y un gigante montado en un mamut lanudo se acercó lentamente. Sentado sobre el lomo del mamut iba un hombre con una capa negra de la Guardia de la Noche. Era Mance Raider. Parecía mayor de lo que Torren había imaginado. Su cabello estaba entrecano y su rostro surcado por las huellas del tiempo, pero sus ojos eran tan penetrantes como los de un halcón. Miraba fijamente a Torren, que montaba a caballo, con una expresión indescifrable. Al ver a Mance, Harl envainó inmediatamente su cimitarra y se retiró a un lado, furioso. Mance montó al mamut hasta Torren, mirándolo desde arriba antes de hablar. Su voz era ronca, pero poseía una autoridad inmensa, como una roca en medio del viento y la nieve. Torren Alcas. No esperaba que tuvieras el valor de irrumpir solo en mi campamento. Los labios de Mance se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Qué? ¿Crees que por haber derrotado a mis 3000 hombres puedes pavonearte frente a mi ejército de 100.000? ¿O es que has venido a rendirte? Los hombres de más allá del muro que los rodeaban estallaron en carcajadas, golpeando sus armas contra sus escudos con un estruendo ensordecedor. Lanzaban obscenidades, con los ojos llenos de hostilidad. Torren permaneció sentado sobre su caballo, inmóvil. En su rostro no había rastro de miedo ni ira. Mirando fijamente a Mance, habló con calma. Su voz no era fuerte, pero se oía claramente por encima del bullicio circundante. No estoy aquí para rendirme, ni para alardear. Estoy aquí para ofrecerles a ustedes, ya las 100.000 personas que los siguen, una forma de sobrevivir. En cuanto se pronunciaron esas palabras, las risas cesaron al instante. Todos quedaron atónitos, mirando a Torren como si fuera un loco. Mance también se quedó perplejo, y luego estalló en una carcajada salvaje, meciéndose de un lado a otro hasta que incluso el mamut balanceó su trompa con inquietud. ¿Una forma de sobrevivir? Mance dejó de reír, sus ojos se volvieron fríos como el viento en los campos de hielo. Fugaste a mi gente, interrumpiste mis planos y arruinaste más de una década de arduo trabajo, ¿y ahora me dices que quieres ofrecerme una forma de sobrevivir? Se inclinó bruscamente hacia adelante, mirando fijamente a Torren, y dijo palabra por palabra. Muchacho, ¿sabes que solo necesito dar una orden y mis hombres podrían hacer pedazos para alimentar a mi mamut? No lo harás, dijo Torren, mirándolo con calma. Si me matas, nadie te ayudará a transportar a tu gente al sur. Te verás obligado a llevarte a esas 100.000 personas y atacar el muro. Las flechas de ballesta de la Guardia de la Noche y las catapultas del muro inmovilizarán a tu gente contra la muralla de hielo una por una. Incluso si tienes la suerte de atravesar el muro, los señores del sur te tratarán como salvajes, como indómitos, te perseguirán y te matarán uno por uno. Pasaste 16 años reuniéndolos, no para enviarlos a la muerte al pie del muro. ¿Quieres que vivan, verdad? La expresión de Mance cambió al instante. Su mano sobre las riendas se tensó bruscamente, sus nudillos se pusieron blancos. Por primera vez, un destello de sorpresa apareció en sus ojos penetrantes. Nunca se lo había contado a nadie. Ante el mundo exterior, afirmaba que guiaría a su pueblo a través del muro para recuperar sus tierras y hacer que los que se arrodillaban en el sur pagaran las consecuencias. Pero solo él sabía en su corazón que su único propósito era permitir que su pueblo sobreviviera y escapara de la inminente larga noche. Aquel joven señor sureño que tenía delante había logrado, con una sola mirada, descubrir los pensamientos que había ocultado durante más de una década. Torren observó su expresión y supo que había ganado la apuesta.
Capítulo 139. El trono en la tormenta de nieve continuó, con voz firme pero cargada del peso de 1000 libras. Sé lo que pasó en las montañas. El clan glaciar fue aniquilado de la noche a la mañana. No quedó ni un alma con vida. Sus cuerpos se congelaron en hielo, y por la noche, se yerguen por sí solos con ojos azules. Sé que son esas criaturas, y sé que pronto cruzarán el colmillo helado y se convertirán en todo más allá del muro en una tierra muerta. El muro no puede detenerlos, ni tampoco tu ejército de 100.000 hombres. Tu única vía de supervivencia es reunir a tu gente, abandonar más allá del muro y dirigirte al sur. Alzó una mano señalando hacia Arcastle y continuó. Tengo barcos, provisiones y tierras en el sur. Puedo llevarme a sus 100.000 hombres. No hace falta asaltar el muro, no hay necesidad de que nadie muera. Podemos navegar hacia el sur con seguridad, darles hogar, comida y ofrecerles un refugio para escapar de la larga noche. El cuerpo de Mance se puso ligeramente rígido. Los distintos líderes tribales que estaban detrás de él también cambiaron de expresión, mirándose unos a otros con ojos llenos de asombro e incredulidad. Todos habían oído hablar del clan del glaciar y de las leyendas sobre los caminantes blancos, pero nadie se atrevía a hablar de ello públicamente por miedo a quebrar la moral. Ahora que Torren lo había expuesto todo abiertamente y había ofrecido un camino hacia la supervivencia sin tener que luchar a muerte, las mentes de todos comenzaron a agitarse. El viento y la nieve seguían aullando, haciendo que las cuerdas de la tienda silbaran. El ejército de 100.000 hombres que los rodeaba estaba apiñado a su alrededor, pero reinaba un silencio sepulcral, tan profundo que incluso se podía oír el sonido de la respiración. Mance miró fijamente a Torren durante medio minuto antes de abrir lentamente la boca, con voz ronca. ¿Qué quieres? En este mundo no existe nada gratis. No le ofrecerías una salida a mi gente sin motivo. Es sencillo, dijo Torren, mirándolo fijamente, cada palabra meditada. Todos los que viajan al sur deben seguir mis reglas y obedecer mis órdenes. Han llegado tiempos caóticos, hay que librar guerras en el sur y se acerca la larga noche. Hay que acabar con los caminantes blancos. Deben tomar las armas y luchar a mi lado. Y tú, Mance Raider, la mirada de Torren se posó en él. Puedes seguir siendo el rey más allá del muro, pero en el campo de batalla, tú y tu gente debéis obedecer mis órdenes. En cuanto se pronunciaron estas palabras, la multitud se estalló. Imposible. ¿Por qué deberíamos obedecer las órdenes de un arrodillado del sur? Rey Mance. No creas sus mentiras. Solo está tratando de engañarnos. Preferimos asaltar el muro antes que ser perros para los sureños. Varios líderes tribales intransigentes rugieron de inmediato, blandiendo sus armas con ojos llenos de hostilidad. Pero muchos más permanecieron en silencio. Miraban a Torren con vacilación en los ojos, junto con una incontenible sensación de expectación. No hacía falta asaltar el muro, no hacía falta morir. Podía ir hacia el sur y sobrevivir. Esto era con lo que más soñaban. Mance alzó la mano y la ruidosa multitud guardó silencio al instante. Permaneció sentado sobre el lomo de su mamut, observando a Torren con una expresión muy compleja. En ella se reflejaban ira, reticencia, vigilancia y un rastro de vacilación incontenible. Sabía perfectamente que lo que Torren decía era cierto. Los caminantes blancos ya habían llegado y se le acababa el tiempo. Asaltar el muro era una misión suicida, e incluso si lograban cruzarlo, los señores del sur no los tolerarían. Sin embargo, el camino que Torren le ofrecía era, a su parecer, la única forma de que su pueblo viviera en paz. Pero también sabía que, una vez que aceptara la propuesta de Torren, él, el rey más allá del muro, estaría cediendo esencialmente más de la mitad de su autoridad. La nieve seguía cayendo, depositándose sobre su cabello y hombros como una capa de escarcha blanca. Mance permaneció en silencio durante un largo rato antes de volver a hablar, preguntándole lentamente a Torren. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué debería creer que no tratarás a mi gente como carne de cañón y los arrojarás a la batalla para que mueran? Torren lo miró, sin proferir discursos floridos, y simplemente desenvainó la espada de la ascensión de su cintura. La multitud circundante se tensó al instante, y un sinfín de lanzas y arcos apuntaron hacia Torren. Harold rugió y se preparó para cargar. Pero Torren arrojó la espada de revés a la nieve, la hoja se hundió en el montón y quedó firmemente entre él y Mance. Miró a Mance y dijo con calma. Me atreví a presentarme hoy solo ante tu ejército de 100.000 hombres, así que nunca tuve la intención de mentirte y sobrevivir. Mi espada está aquí, y mi vida también. Si engaño a tu gente y los tratos como carne de cañón para que mueran, puedes tomar esta espada y cortarme la cabeza cuando quieras.
El último rayo del sol poniente atravesó la nieve y se posó sobre la espada, cuya hoja de plata pálida brillaba con una luz fría. Mance miró la espada en la nieve, luego volvió a mirar a Torren a caballo. La vigilancia en sus ojos se disipó lentamente, reemplazada por una compleja sensación de aprobación. Había vivido más allá del muro durante la mitad de su vida y había visto innumerables nobles y guerreros, pero nunca había visto a nadie atreverse a cabalgar solo hacia un campamento de 100.000 soldados y arriesgar su vida por una promesa. El viento y la nieve amainaron gradualmente, y la noche comenzó a cubrir el campo nevado. Mance finalmente se desmontó, saltando del lomo del mamut y caminando hacia la parte delantera del caballo de Torren. Se inclinó, recogió la espada de la ascensión de la nieve, la sopesó en su mano y se la devolvió a Torren. Acepto sus términos. La voz de Mance se oyó a través del viento y la nieve, llegando claramente a los oídos de todos los que les rodeaban. Pero recuerda lo que dijiste hoy. Si te atreves a engañar a mi pueblo, aunque huyas hasta los confines de la tierra, te cortaré la garganta con mis propias manos. Torren tomó la espada, la envainó y avanzó levemente a Mance. ¿Estás seguro? Os guiaré hacia el sur, y os guiaré hacia la supervivencia. El viento en el campo nevado volvió a arreciar, levantando la nieve y lanzándola por los aires. Las montañas lejanas se ocultaban en el crepúsculo profundo, como una bestia gigante dormida. Nadie sabía que, en aquel atardecer nevado, el destino de más allá del muro y el destino de todo Poniente habían sido completamente reescritos. Capítulo 140. La divergencia de los pueblos libres. El bando principal de Mance había estado discutiendo toda la noche. La hoguera crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la tienda cubiertas de piel. Decenas de líderes tribales estaban sentados en círculo alrededor del fuego, golpeándose los muslos, rugiendo y discutiendo. La saliva, mezclada con el hedor agrio de la cerveza, salpicaba por todas partes, casi haciendo volar la tienda por los aires. Algunos se golpeaban el pecho, gritando que debían seguir a Torren hacia el sur. ¿Por qué no? Vivir sin tener que cargar contra el muro ni soportar las flechas de ballesta de la Guardia de la Noche. Solo un necio no lo haría. Otros se arriesgaban y maldecían, llamando mentirosos a los que se arrodillaban en el sur, afirmando que Mance había sido embrujado y que lideraba a todos los salvajes. Más allá del muro, hacia una hoguera. El más ruidoso de todos era el rey de los huesos, Ratlesirt. Aún llevaba puesta aquella máscara hecha con el cráneo de un muerto, y su capa de huesos proyectaba sombras afiladas y dentadas a la luz del fuego. Golpeó la mesa de repente y señaló la nariz de Mance, rugiendo. ¿Estás loco, Mance? Pasaste 16 años reuniéndonos, y ahora, solo por unas palabras de un chico del sur, ¿nos entregas el poder? Dice que nos dará una forma de vivir, ¿y le crees? Una vez que lleguemos al sur, seremos extraños en tierra extraña. Puedes hacer con nosotros lo que quieras. Para entonces, ni siquiera tendremos forma de regresar. ¿Volver? ¿Volver a dónde? Replicó de inmediato el líder de la tribu Piedradura. Su esposo había muerto en un conflicto con la Guardia de la Noche el invierno anterior, y 2 de sus 3 hijos habían muerto de hambre. ¿Volver a las montañas nevadas? ¿A esperar a que los caminantes blancos nos conviertan a todos en espectros? ¿O deberíamos seguirte para asaltar el muro, dejar que tu gente huya primero y que nuestros hijos queden clavados al muro de hielo con flechas de ballesta? Cascabel, si quieres morir, hazlo tú mismo, no arrastres a nuestra gente contigo. Estúpida, ¿qué sabes tú? Ratlesirt sacó el cuchillo de hueso de su cintura y lo estrelló contra la mesa. Los hombres de más allá del muro deben usar sus propios puños para labrarse un camino hacia la supervivencia, no depender de las limosnas de los sumisos para mantenerse con vida. Suficiente. Mance finalmente habló. Su voz no era fuerte, pero llamó al instante toda la discusión. Se sentó en el asiento principal, haciendo girar una daga pulida en su mano, mientras su mirada recorría a todos en la tienda. No les estoy preguntando. Les estoy comunicando mi decisión. Aquellos que deseen ir al sur pueden abordar los barcos con Lord Torren, allí habrá pan para comer y casas donde vivir. Quienes no están dispuestos pueden llevarse a su gente y marcharse ahora. Si quieren atacar el muro o ir a las montañas nevadas a alimentar a los lobos wargos, es su decisión. La tienda quedó en silencio al instante. Ratlesirt estaba atónito, mirando a Mance con incredulidad. ¿Vas a destrozar la tribu que tanto nos costó construir por este forastero? Los reuní, no para que murieran conmigo bajo el muro, ni para que se convirtieran en espectros en la nieve. La mirada de Mance se tornó fría. Quien pueda darles una forma de vivir es su líder. Así de sencillo.
Ratlesir, al ver que Mance permanecía inmóvil, escupió con furia, se dio la vuelta, levantó la solapa de la tienda y se precipitó hacia el viento y la nieve. Las discusiones en la tienda cesaron gradualmente. La mayoría de los líderes tribales bajaron la cabeza, aceptando tácitamente la decisión de ir al sur. No les asustaba lo desconocido del sur, pero les aterraban aún más los caminantes blancos en las montañas nevadas y el callejón sin salida del muro. Torren estaba sentado en un rincón de la tienda, apoyado contra una columna, con una taza de cerveza en la mano, sin decirle una palabra en todo momento. Comprendía a la perfección los pensamientos de esos líderes tribales. Le bastaba con sofocar a la mayor parte de la oposición. Para los que no estaban convencidos, las palabras eran inútiles. Tendría que usar los puños para hacerlos callar. Raymond se sentó a su lado, bajando la voz, con un tono de nerviosismo. Señor, Ratlesir se ha marchado con sus hombres. Me temo que causará problemas. Además, los exploradores acaban de informar de que la línea de nieve cerca del glaciar se ha desplazado de nuevo hacia el sur. La patrulla nocturna vio espectros de ojos azules a menos de 30 kilómetros del campamento. Torren tomó un sorbo de cerveza, sintiendo el amargor extenderse por su boca. Miró hacia afuera de la tienda. El viento y la nieve arreciaban, y las lejanas montañas nevadas se ocultaban en la oscuridad como una bestia gigante con la boca abierta. Lo sé, dijo, dejando la taza y poniéndose de pie. Los espectros se acercan. No tenemos tiempo que perder. Da la orden. Todos los clanes que deseen ir al sur deben empacar sus pertenencias antes del amanecer y reunirse en Alcastle. El primer grupo de barcos ya espera en la bahía. Envíen primero a los ancianos, las mujeres y los niños. Raymond hizo una reverencia de inmediato, acercándose y luego se dio la vuelta y salió rápidamente de la tienda. Mance observó a Torren acercarse y también se puso de pie. La majestuosidad de su rostro se había desvanecido, dejando solo un leve rastro de cansancio. Le sirvió una copa de cerveza a Torren y dijo en voz baja. Ratlesir no lo pasará de Jara. Tiene a más de 300 forajidos bajo su mando. Asesinos endurecidos que han dedicado sus vidas a saquear y matar. Me temo que intentará atacar tu flota en el camino. Si viene, estará preparado. Torren tomó la copa y chocó con la que Mance sostenía. ¿Y tú? ¿De verdad lo has pensado bien? ¿Entregar el destino de 100.000 clanes tan fácilmente a un extraño del sur como yo? Mance dio un gran trago de cerveza, se limpió la boca y sonriendo, aunque no había rastro de humor en sus ojos. No tengo otra opción. Ya lo has visto, los caminantes blancos se acercan. Al otro lado del muro, la Guardia de la Noche no tiene ni rastro de un solo hombre. Incluso si yo liderara a mi gente en un ataque, sería un milagro que 3 de cada 10 sobrevivieran. Y aun si sobrevivieran, ¿quién de los Stark, Baratheon o Lannister del sur nos toleraría a nosotros, los salvajes? Alzó la vista hacia Torren, con la mirada penetrante como la de un halcón. Eres diferente. Te atreviste a entrar solo en mi campamento y a arriesgar tu vida frente a 100.000 soldados. Y lo que es más importante, sabes lo que son los caminantes blancos. No les tienes miedo y no piensas esconderte de ellos. Tras haber vivido toda mi vida más allá del muro, solo creo en una cosa. Vale la pena seguir a quien pueda guiarnos hacia la vida. Torren lo miró, no dijo nada más y simplemente levantó su taza para dar otro sorbo a la cerveza. En el mundo de Canción de Hielo y Fuego, no existe la confianza ciega. Solo existe la unión de intereses y la supervivencia. La relación entre él y Mance, desde la oposición hasta la alianza, nunca se basó en la admiración mutua, sino simplemente en que compartían un enemigo común y un camino común hacia la supervivencia. Justo al amanecer, el viento y la nieve amainaron ligeramente. La gente del campamento de Mance comenzó a migrar hacia Arcastle en una inmensa procesión. La interminable fila dejaba largas estelas en la nieve. Los ancianos se apoyaban en bastones de madera, las mujeres llevaban a los niños en brazos y los hombres guiaban yaks y caballos cargados con sus pertenencias, cantando antiguas canciones de más allá del muro. En sus cantos no había tristeza por la despedida, solo la esperanza de sobrevivir. La procesión no había recorrido ni 10 millas cuando ocurrió el accidente. Más de 300 forajidos yacían emboscados en los valles a ambos lados, listos para lanzar un ataque sorpresa contra la retaguardia de la procesión. Cabalgaban a caballo, blandiendo hachas de piedra y cuchillos de hueso, y se lanzaron al ataque con rugidos, atacando a cualquiera que vieran y apoderándose de todo lo que encontraban. La procesión, antes ordenada, se sumió instantáneamente en el caos. Los gritos de mujeres y niños, los rugidos de los hombres y el estruendo de las armas chocando se fundieron en un estruendo ensordecedor.
Es Ratlesirt. Ese maldito traidor. Rugió Agen, empuñando su hacha y preparándose para liderar a sus hombres en la carga. No te apresures, dijo Torren, deteniéndolo un instante y alzando la vista hacia los forajidos que salían corriendo del valle, con una mueca de desprecio en los labios. Ya que se entregó en mi puerta, perfecto. Lo arreglaré todo de una vez para que no me cause problemas en el camino. 141. Torren hizo un gesto hacia Raimón, que estaba a su lado. Raimond hizo sonar la bocina inmediatamente. Cuando el sonido del cuerno se desvaneció, 200 soldados del ejército de la armadura negra descendieron repentinamente de las laderas nevadas a ambos lados del valle, ataviados con armadura completa y blandiendo ballestas. Al instante, lanzaron una andanada de flechas contra los forajidos del valle. El agudo silbido de las flechas de ballesta que perforaban el aire se fundió en un solo sonido, y las docenas de forajidos que cargaban al frente fueron instantáneamente atravesados por las flechas, desplomándose en la nieve entre gritos. Ratlesir quedó atónito al instante. Los exploradores que había enviado le habían dicho claramente que las tropas de élite de Torren estaban todas al frente de la columna protegiendo a los ancianos y débiles, y que la retaguardia era la que estaba menos defendida, lo que la convertía en la oportunidad perfecta para atacar y luego incitar a las tribus vacilantes a volverse contra él. Pero no se esperaba que Torren hubiera anticipado su llegada hacía tiempo y le hubiera tendido una trampa allí. Retirada. Retirada rápida. Es una trampa. Rugió Ratlesir, haciendo girar su caballo para huir del valle. Pero ya era demasiado tarde. Giantax se lideró a 500 hombres de la tribu Colmillo de Hielo, que salieron del valle como una muralla, bloqueando firmemente su vía de retirada. El ejército de la armadura negra, en ambos bandos, ya había cargado la lera abajo por las nevadas, blandiendo sus anchas espadas y abatiendo a sus hombres con la misma facilidad con que cortaban verduras. Atacado en pinza por delante y por detrás, sus hombres cayeron inmediatamente en el caos, y los gritos de quienes lloraban por sus padres se alzaron uno tras otro. En menos de un cuarto de hora, los 300 forajidos aproximadamente estaban muertos o se habían rendido, quedando solo Ratlesir, que estaba rodeado en el centro. Las anchas espadas del ejército de la armadura negra apuntaban hacia él, y las puntas de las lanzas se presionaban contra su pecho. Si se movía siquiera un centímetro, lo convertirían en un colador. Torren se acercó lentamente a caballo, mirando a Ratlesir, que había sido derribado y seguía forcejeando atrapado en la nieve, y dijo con voz tranquila: dije que no detendría a quienes quisieran marcharse. Pero no deberías haberme puesto en el punto de mira, y mucho menos haber cerrado el camino de supervivencia a estos hombres del clan. Ratlesir levantó la cabeza, su máscara de calavera había caído en la nieve, revelando un rostro horrible y cubierto de cicatrices. Escupió un chorro de saliva sanguinolenta y maldijo con saña. Perro del sur. Puedes engañar a Mance, pero a mí no. Solo quieres engañarnos para que vayamos al sur y seamos carne de cañón. Si tienes agallas, mátame. Los hombres más allá del muro no temen a la muerte. ¿Matarte? Eso sería dejarte escapar demasiado fácilmente. Torren llamativamente y alzó una mano. Rómpale las piernas, átalo y tíralo al último barco. Cuando lleguemos al sur, si se atreve a causar problemas de nuevo, échalo a las minas a extraer piedras y que vea lo que es una verdadera lucha por la supervivencia. 2 soldados del ejército de la armadura negra se adelantaron de inmediato y, con 2 crujidos secos, le rompieron ambas piernas a Ratlesir. Ratlesir lanzó un grito desgarrador y se desmayó del dolor. Los salvajes que rodeaban la escena la presenciaron sin que nadie dijera nada ni implorara clemencia. Todos sabían que Ratlesir se lo había buscado. Si no hubiera sido por los preparativos de Torren, nadie sabía cuántos ancianos y niños habrían muerto hoy bajo su espada. La columna volvió a moverse, y esta vez, nadie se atrevió a tener el más mínimo pensamiento desleal. Al anochecer, la vanguardia de los 100.000 pueblos libres finalmente llegó a Ardcastle. La bahía estaba repleta de barcos. Los 20 barcos pertenecientes al propio Torren, los 36 barcos mercantes alquilados a Braavos y más de 40 barcos de carga que habían llegado apresuradamente desde el otro lado del mar angosto al oír la noticia, un total de casi 100 barcos llenaban toda la bahía, con sus velas oscureciendo el cielo. En los muelles, el mayordomo enviado por Rorik se dirigía a los marineros en la descarga de cajas de grano, pieles, pan y agua potable. Los niños, al percibir el aroma del trigo, se agruparon alrededor de las cajas con los ojos brillantes, pero ninguno intentó arrebatar nada. Simplemente permanecieron allí, obedientes, esperando a que los adultos lo distribuyeran.
Mance permanecía de pie en el muelle, observando la escena que se desarrollaba ante él, viendo cómo descargaban las cajas de grano y los grandes barcos listos para zarpar. Dejó escapar un largo suspiro de alivio. El corazón que había estado oprimido durante más de una década finalmente se tranquilizó. Se giró para mirar a Torren, que estaba a su lado, y susurró. En realidad no nos mentiste. Dije que los guiaría para sobrevivir. Torren miró a las mujeres y los niños que hacían fila para abordar los barcos en el muelle, con un tono tranquilo. Además, ¿por qué te mentiría? No eres una mujer. Mance Raider puso los ojos en blanco y estaba a punto de hablar. Un caballo veloz surgió de la nieve, con el jinete cubierto de ella. Antes incluso de llegar al muelle, su rugido se escuchó primero. Señor. Una carta urgente de desembarco del rey entregada por un cuervo desde Cresta de Piedra. Torren arqueó una ceja e hizo un gesto al caballero para que se acercara. El caballero desmontó, tropezó hasta Torren, se arrodilló sobre una rodilla y le entregó una carta sellada con cera, jadeando con dificultad mientras decía: Señor, la situación en desembarco del rey ha cambiado. Los Lannister se están preparando para poner a Eddard en el poder. Stark a juicio. Torren abrió la carta, pellizcando el pergamino con las yemas de los dedos, y examinando la letra. La carta la escribió el propio Rorik, y cada línea estaba llena de cautela. La situación en desembarco del rey cambia 3 veces al día. Renly había enviado un mensaje específico exigiendo que Torren estabilizara la frontera sur de las tierras de la tormenta lo antes posible y acelerara la reorganización de sus tropas. Una vez que la situación en desembarco del rey cambiara, debía dirigir inmediatamente a sus fuerzas para reforzar Bastión de Tormentas. Al final de la carta, Rorik mencionó específicamente que el rey Robert había muerto y que la mano del rey había sido arrojada a las celdas negras en preparación para el juicio. Cualquiera con ojos podía ver que el equilibrio en desembarco del rey prácticamente se había roto, y solo hacía falta una última chispa para prender fuego a los 7 reinos. Torren sujetaba la carta con fuerza, de pie en el muelle, mientras la brisa marina ondeaba el dobladillo de su capa, pero sus ojos permanecían inusualmente serenos. Sabía perfectamente lo que iba a pasar después. Cersei y su hijo, ese rey loco, revelarían sus colmillos poco a poco. La muerte de Eddard Stark y las llamas de la guerra de los 5 reyes aguardaban en un futuro próximo. Y en ese preciso momento, era su momento más valioso para el desarrollo. Tenía que aprovechar esos pocos meses para asentar de forma segura a los 100.000 salvajes de más allá del muro en las tierras de la tormenta del sur, entrenarlos para convertirlos en un ejército de hierro capaz de luchar y vencer, fortificar las líneas de defensa de su territorio y hacer que Marasa fuera lo suficientemente fuerte. Solo entonces, cuando lleguen los tiempos verdaderamente caóticos, tendría la suficiente confianza para hacer su jugada en el tablero de ajedrez de los 7 reinos. Transmitan la orden. Torren guardó la carta en su pecho, miró a todos en el muelle y, con voz clara y firme, dijo: el primer grupo de barcos zarpe de inmediato, rumbo al sur, hacia las tierras de la tormenta. Las flotas siguientes partirán en grupos, sin detenerse ni de día ni de noche, y se asegurarán de que todos los miembros de los clanes lleguen sanos y salvos al sur. Raimón, toma el horrible del ejército de la armadura negra y dirige al sur con la flota. Una vez que llegues a las tierras de la tormenta, conquista inmediatamente todas las fortalezas del sur, construye campamentos para asentar a los clanes y, al mismo tiempo, vigila los movimientos de Bastión de Tormentas y desembarco del rey, y reorganízate para la guerra. Agen, hacha gigante, toma a los hombres más aptos de las tribus y sigue a la flota en grupos. Protege a los miembros de los clanes durante el viaje y no permitas el más mínimo error. Todos hicieron una reverencia al unísono para aceptar la orden, con voces fuertes y resonantes que sacudieron la nieve acumulada en el muelle, haciendo que cayera en montones crujientes. Mance miró a Torren y le preguntó: ¿y tú? ¿No te vas con el primer grupo de barcos? No puedo irme todavía, dijo Torren, sacudiendo la cabeza y mirando hacia el colmillo helado, al norte, donde las montañas nevadas brillaban con una luz fría en el crepúsculo. Antes de que zarpe el último barco, me quedaré aquí. Los caminantes blancos se acercan y deben cubrir tu retirada. Hizo una pausa, se giró para mirar a Mance y sonriendo. Además, todavía tengo que aprender de ti cómo lidiar con esos espectros en la nieve. Al fin y al cabo, una vez que hayamos resuelto las cosas en el sur, tarde o temprano tendremos que volver y ajustar cuentas con ellos como es debido. Mance lo miró y también sonó, extendiendo la mano. Bien. Me uniré a ustedes. Torren le estrechó la mano. 2 manos, una perteneciente a un señor del sur, la otra al rey más allá del muro, se apretaban con fuerza entre el viento y la nieve.
Al caer la noche, los barcos en la bahía izaron sus velas. El primer barco grande, completamente cargado de mujeres y niños, hizo sonar su campana y se alejó lentamente del muelle, rompiendo la superficie del mar y dejándose llevar por el viento y las olas hacia el sur. En la vela estaba bordado el emblema de la casa Torren. Un sol medio rojo envuelto en una tormenta negra, liberándose de sus ataduras y elevándose con firmeza. Por primera vez, este estandarte, junto con las velas que se dirigían hacia el sur, entró oficialmente en el horizonte de poniente. En el muelle, Torren permanecía de pie, expuesto al viento y la nieve, observando las velas a lo lejos, con la mirada fija en el horizonte. Al sur se extendía la lucha por el poder de desembarco del rey, con sus crecientes tensiones subterráneas, las llamas de la guerra en una era caótica donde se gestaba una tormenta, y la tentación interminable del trono de hierro. Al norte se cernía la sombra de la inminente larga noche, el ejército de caminantes blancos que se aproximaba paso a paso, y una lucha a muerte por la supervivencia de toda la humanidad. El Juego de Tronos no había hecho más que empezar. En plena noche en Arcastle, el viento y la nieve eran como una bestia enloquecida, golpeando contra la empalizada de madera de la fortaleza y haciéndola gemir. La hoguera en el centro del campamento crepitaba, sus llamas azotadas por el viento apenas iluminaban la nieve a unos metros a la redonda. Los hombres del pueblo libre, reunidos alrededor del fuego, sujetaban con fuerza sus lanzas, con la mirada fija en la oscuridad del norte. No se atrevían ni a cabecear, y aunque tenían los dedos congelados y morados, se negaban a soltar sus armas. En la torre de vigilancia, Torren se apoyaba contra el frío muro de piedra, mientras sus dedos acariciaban la daga de vidriagón que guardaba en la cintura. La había encargado hacía medio año a un mercader de Braavos, quien a su vez la había conseguido en la ciudadela de Antigua y en las ciudades libres. La hoja, afilada hasta alcanzar un filo translúcido, proyectaba un tenue y misterioso resplandor en la oscuridad. En la otra mano, jugueteaba con un trozo de hueso de dragón pulido a la perfección, mientras su mirada recorría las vastas llanuras nevadas en dirección al colmillo helado. El viento helado le azotaba la capucha de piel, y los copos de nieve le picaban en la cara como agujas, pero parecía no sentirlo. La tercera flota de barcos partió justo antes del atardecer. Mance se acercó a él y le entregó un odre de cuero lleno de un licor fuerte y quema garganta procedente de más allá del muro. Contando este grupo, ya se han transportado más de 40.000 personas. Se necesitarán al menos 4 viajes más para trasladar al resto. Torren tomó el odre y dio un sorbo. El calor del licor fuerte se deslizó por su garganta, disipando parte del frío. Devolvió el odre con voz tranquila. Los hombres enviados por Rorik dicen que han llegado 20 barcos más de Braavos y que llegarán a la bahía en 3 días. Tenemos suficiente capacidad de transporte. Si no surge ningún problema, todos podrán dirigirse al sur en 2 meses. ¿Algo va mal? Mance sonriendo, echó la cabeza hacia atrás para dar un buen trago de vino y se limpió la boca, aunque no había rastro de humor en sus ojos. El mayor problema está al norte. Mis exploradores regresaron ayer y dijeron que la tribu del glaciar en Colmillo Helado ha desaparecido. No quedó ni un solo superviviente en todo el campamento. Por la noche, esos cadáveres se pusieron de pie, ojos azules, sin miedo a las espadas, simplemente cargando hacia adelante. Hizo una pausa, se giró para mirar a Torren con la mirada penetrante. Los caminantes blancos son reales. Han venido de verdad. Jamás te he mentido. Torren tamborileó suavemente con las yemas de los dedos sobre la espada de ascensión que llevaba en la cintura. La hoja, dentro de la vaina, desprendía un calor tenue e imperceptible. No hay muchas cosas a las que teman. El vidrio dragón, el hueso de dragón y el acero valirio. Da la casualidad de que mi espada posee 2 de estos materiales, y mis hombres están bien preparados con su propio equipo. Mance miró la espada que llevaba en la cintura, luego dirigió una mirada al ejército de la armadura negra que permanecía listo bajo la torre, con una pizca de curiosidad en los ojos. Había oído hablar del poder de la espada, pero nunca lo había visto. Se preguntaba si esas armas serían capaces de acabar con aquellos espectros inmortales. En ese preciso instante, un estridente sonido de bocina resonó repentinamente desde la oscuridad del norte. El sonido de la bocina fue breve. Apenas había comenzado cuando se cortó bruscamente, como si le hubieran roto el cuello violentamente. Los hombres junto a la hoguera se pusieron de pie al instante, empuñando sus armas, y miraron todos al unísono hacia el norte. Torren y Mance, en la torre de vigilancia, también se pusieron tensos de inmediato, intercambiando una mirada y notando la gravedad en los ojos del otro. Ese era el sonido de la bocina de la patrulla que habían enviado. Jarl.
Toma 20 hombres y ve a ver qué está pasando. Gritó Mance inmediatamente hacia la base de la torre. Harl respondió de inmediato, montó a caballo y, junto a 20 jinetes armados con lanzas, cargó contra el viento y la nieve hacia el norte. El sonido de los cascos de los caballos pronto quedó ahogado por la ventisca. El campamento quedó en silencio al instante, solo se oía el aullido del viento y la nieve y el crepitar de la hoguera. Todos contienen la respiración, apretando cada vez más fuerte sus armas, sin atreverse siquiera a respirar con dificultad. Pasó media hora y no hubo noticias de Harl ni de sus hombres. El viento y la nieve arreciaban, y la visibilidad se reducía a menos de 5 metros. En la oscuridad del norte, parecían como si innumerables ojos se escondieran, observando fijamente el campamento. Algo anda mal. Mance apoyó la mano en la vaina de su espada curva, con el semblante ensombrecido. Incluso si les tendieron una emboscada, alguien debería haber regresado para avisar. Torren no habló, solo desenvainó lentamente la espada de la ascensión de su cintura. En el instante en que la hoja de plata pálida salió de su vaina, una tenue corriente de calor fluyó desde la empuñadura hasta su palma. Las runas de fuego grabadas en la hoja brillaban con una tenue luz roja en la oscuridad. Podía sentir claramente que, en el viento y la nieve del norte, aquel frío penetrante, que presagiaba la muerte, se acercaba cada vez más. Están aquí. La voz de Torren era tranquila, pero hizo que todos a su alrededor se paralizaran de pavor al instante. En cuanto terminó de hablar, el sonido de cascos de caballo llegó de repente desde el viento y la nieve del norte. No era el sonido de cascos galopando, sino un sonido lento y arrastrado, paso a paso, pisando la nieve, como un martillo golpeando contra el corazón de todos. Una silueta oscura, montada a caballo, emergió lentamente entre el viento y la nieve. Era Harl. Una lanza rota se le clavaba en el pecho, la cabeza ladeada y la mitad del rostro amoratado. Tenía los ojos cerrados y colgaba del caballo como un muñeco de trapo. Aún así, sujetaba las riendas con fuerza, cabalgando y caminando paso a paso hacia el campamento. Los salvajes reunidos junto a la empalizada jadearon al instante y retrocedieron varios pasos. Apuntaron sus lanzas al caballo, con las manos temblorosas. «¿Harl?», preguntó Mance con voz ronca. No hubo respuesta. Justo cuando el caballo llegó a un punto situado a tan solo 10 pasos de la empalizada, los ojos de Harl, que hasta entonces habían estado cerrados, se abrieron de golpe. Esos ojos no tenían esclerótica, ni pupilas. Eran completamente de un azul frío y mortal. Saltó del caballo, con movimientos tan rígidos como los de una marioneta, pero sorprendentemente rápidos. Se abalanzó hacia la empalizada con un rugido, blandiendo con ferocidad la espada curva que sostenía contra los hombres que se encontraban fuera de ella. Espectros. Son espectros. La multitud se estalló al instante, gritos y rugidos se mezclaron en el caos. 2 hombres alzaron sus lanzas y atacaron ferozmente a Harl. Las lanzas le atravesaron el pecho y le salieron por la espalda. Sin embargo, Harl actuó como si nada hubiera pasado y siguió avanzando. Su espada curva se clavó con ferocidad en el hombro de un hombre, cercenándole el brazo por completo. La sangre salpicó la nieve, congelándose al instante en fragmentos de hielo de color rojo oscuro. «Córtale la cabeza. Debes cortarle la cabeza para matarlo», rugió Mance, saltando de la torre de vigilancia con su espada curva desenvainada, listo para atacar. Pero antes de que pudiera moverse, un pálido destello plateado de luz ya lo alcanzó como un rayo. Torren saltó desde la torre de vigilancia de 2 zan de altura, aterrizando con firmeza sobre la nieve. Con un silbido agudo que rasgó el aire, la espada de ascensión golpeó el cuello de Harl. No se oía el sonido amortiguado del metal chocando contra el metal, solo un sonido nítido y estrepitoso. En el punto donde la hoja impactó, el cuello de Harl se cercenó al instante, y su cabeza rodó hacia la nieve. Aún más extraño, su cuerpo y su cabeza, en el lugar donde la hoja había tocado, se congelaron instantáneamente y luego se hicieron añicos, esparciéndose por la nieve sin dejar rastro de sangre. El cuerpo, que había estado temblando, quedó inmóvil al instante y dejó de moverse por completo. Capítulo 143. La espada que rompe la noche eterna. En un instante, todo el campamento quedó sumido en un silencio sepulcral. Todos miraban con los ojos muy abiertos, primero los fragmentos de hielo en la nieve y luego la espada en la mano de Torren, incapaces de pronunciar una sola palabra durante un largo rato. Ya se habían enfrentado a espectros antes y sabían lo problemáticos que eran. Incluso si les cortaban la cabeza, sus cuerpos se retorcían durante mucho tiempo, y solo el fuego podía destruirlos por completo.
Sin embargo, este único golpe de Torren había partido al espectro en fragmentos de hielo, sin darle ni siquiera la oportunidad de revivir. Mance también quedó paralizado, mirando fijamente la espada en la mano de Torren, con los ojos llenos de asombro. Pero este silencio duró apenas unos segundos. Desde el viento y la nieve del norte, llegó de repente el sonido de pasos densos y arrastrados, junto con innumerables rugidos roncos e inhumanos. Pares de ojos azules brillaban en la oscuridad, como fuegos fantasmales que llenaban el cielo, densos e infinitos, extendiéndose más allá de la vista. Cientos de espectros emergieron de la tormenta de nieve. Había hombres de más allá del muro con pieles andrajosas, miembros de la Guardia de la Noche con capas negras y mujeres y niños demacrados. Su piel era de un negro cetrino, sus ojos de un azul frío, sus movimientos rígidos pero sorprendentemente rápidos, mientras rugían y cargaban hacia el campamento. Formen filas. Formen filas rápidamente. Mance volvió en sí y gritó sus órdenes. Lanceros al frente. Arqueros atrás. Mantengan la empalizada. Los salvajes del campamento reaccionaron al instante, corriendo hacia el borde de la empalizada. Las lanzas se alzaron al unísono contra los espectros que cargaban, mientras los arqueros tensaban sus arcos y una lluvia de flechas se desató de inmediato. Pero los espectros no sentían dolor ni temían a la muerte. Aunque las flechas les atravesaron el pecho o les rompieron las piernas, siguieron arrastrándose y abalanzándose hacia adelante. Solo cercenándoles la cabeza por completo se les podía detener. El impacto del acero común contra sus cuerpos no les causaba más que una pausa momentánea. No podía infligirles daños mortales. Fuera de la empalizada, los espectros se congregaban en número creciente. Pisoteaban los cadáveres de sus compañeros, trepando frenéticamente, clavando sus afiladas garras en la madera y produciendo un áspero raspado. Muchos lanceros de la primera fila ya habían sido arrastrados fuera de la empalizada por los espectros y despedazados en un instante. La empalizada occidental está a punto de ceder. No podemos resistir. Un rugido estridente provincia del oeste. Torren se giró y vio que los espectros ya habían abierto una brecha en la empalizada de madera occidental. Decenas de espectros rugieron mientras se precipitaban hacia el interior. Quienes custodiaban esa sección pertenecían a la tribu de la montaña nevada, que inicialmente se había mostrado escéptica respecto a Torren y el viaje hacia el sur. Al ver a los espectros entrar a toda velocidad, entraron en pánico al instante, su formación se desmoronó y parecía que estaban a punto de ser arrollados por ellos. El líder de la tribu de la montaña nevada fue derribado al suelo por dos espectros, y su hacha de piedra cayó en la nieve. Las garras de los espectros se abalanzaron sobre su garganta, y él cerró los ojos desesperado. Pero el dolor que esperaba no llegó. Solo oyó un crujido seco, seguido del familiar sonido de una espada. Cuando volvía a abrir los ojos, vio que los dos espectros que lo habían atacado ya se habían hecho añicos, convertidos en fragmentos de hielo esparcidos por el suelo. Torren estaba frente a él, empuñando aquella espada larga que brillaba con una luz rojiza, con finas partículas de hielo adheridas a su hoja de plata pálida. Si no quieres morir, toma tu arma y mantén la posición. La voz de Torren era tranquila, pero transmitía una fuerza innegable. El líder de la tribu de la montaña nevada quedó atónito por un largo instante antes de comprender lo que sucedió. Se puso de pie a duras penas, recogió su hacha de piedra del suelo y rugió mientras la blandía contra los espectros que se abalanzaban sobre él. Torren no le prestó más atención y se dio la vuelta para lanzarse contra la masa de espectros. La espada de la ascensión en su mano era como un torrente de luz plateada. La destreza de la espada del amanecer, combinada con las técnicas letales grabadas en sus huesos, hacía que con cada golpe, un espectro se hiciera añicos de hielo. Las runas de fuego en la hoja brillaban con más intensidad con cada impacto, emitiendo un tenue calor que mantenía a raya el frío penetrante, incluso en medio del viento helado y la nieve. A diferencia de otros que solo se atrevían a atacar las cabezas de los espectros, su espada barría sus brazos, piernas y pechos. Cada vez que el filo los tocaba, los cuerpos de los espectros se congelaban y se hacían añicos al instante, incapaces de moverse de nuevo. La hoja, templada en hueso de dragón e imbuida con fragmentos de acero valirio, poseía una contención innata contra estos monstruos de la noche eterna. Los 30 soldados del ejército de la armadura negra que le seguían ya habían formado una sólida muralla de escudos. Las espadas anchas que empuñaban tenían los primeros 7 centímetros de sus hojas incrustadas con vidrio dragón pulido y brillante, y las puntas de las lanzas estaban hechas completamente de vidrio dragón macizo. También llevaban dagas de vidrio dragón de repuesto en la cintura. Torren lo había preparado todo hacía mucho tiempo.
Nadie conocía mejor la naturaleza de estos espectros que Torren. El acero común, aunque les cortaran el cuello, no podía impedir que sus cuerpos restantes se abalanzaran y mordieran. Solo el vidrio dragón y el hueso de dragón podrían acabar por completo con estos monstruos no muertos. Los portadores de escudos de la primera fila resistieron con firmeza la carga de los espectros, mientras que los espadachines de la retaguardia blandían sus espadas a través de las brechas en los escudos. Cuando el vidrio dragón cortaba los cuerpos de los espectros, incluso un corte superficial hacía que su piel, de un negro cetrino, se congelara al instante y se hiciera añicos como piedra agrietada por el frío extremo. Los espectros que habían estado rugiendo y abalanzándose se desplomaron instantáneamente en la nieve, inmóviles. Su armadura completa era impenetrable para las garras de los espectros. Incluso rodeados por una docena de espectros, podían mantener la línea con firmeza, su coordinación era impecable, y cada golpe de sus espadas arrebataba con precisión la vida de otro espectro. Mance se dirigió a sus hombres para defender la puerta principal. Decapitó a un espectro que se abalanzaba sobre él, pero su visión periférica permaneció fija en Torren y su guardia personal mientras se abrían paso entre la horda. Había visto demasiadas veces lo problemáticos que podían ser los espectros, sabiendo que incluso con las extremidades cercenadas, estas criaturas se arrastrarían hacia ti para desgarrarte la garganta. Sin embargo, cada vez que las espadas de los guardias de Torren tocaban un espectro, los monstruos se derretían como la nieve al contacto con el fuego. Mance comprendió al instante que aquellas piedras que brillaban tenuemente eran el vidrio dragón de la leyenda, capaz de matar a los caminantes blancos. Este señor del sur conocía desde hacía tiempo la naturaleza de estos monstruos y se había preparado a conciencia. No había venido más allá del muro por capricho a probar suerte. Hasta entonces, solo había considerado a Torren un noble ambicioso y capaz, pero en ese momento, su asombro se transformó gradualmente en admiración absoluta. Finalmente comprendió que aquel joven se atrevía a asaltar solo su campamento de 100.000 soldados y afirmaba poder guiarlos a la supervivencia no por fanfarronería, sino porque realmente sabía cómo combatir a los caminantes blancos, criaturas que hacían palidecer incluso a los hombres más valientes del más allá del muro con solo oír su nombre. La batalla se libró desde la oscuridad de la noche hasta que el cielo comenzó a aclararse. El viento y la nieve cesaron, y el horizonte oriental comenzó a brillar con una luz tenue y pálida. La nieve fuera del campamento estaba cubierta de montones de cadáveres de espectros y fragmentos de hielo destrozados por el vidrio dragón y las hojas de las espadas. La sangre había teñido de rojo toda la extensión de nieve, congelándose en una oscura capa de hielo carmesí. El último espectro fue partido en dos por la espada de Torren, haciéndose añicos en el hielo, y dejó de moverse. Finalmente, el campamento quedó en silencio, y solo se oía la respiración agitada de los supervivientes. El líder de la tribu de la montaña nevada, apoyado en una hacha de piedra medio rota, se acercó a Torren, cayó de rodillas en la nieve con un golpe seco, se llevó la mano derecha al corazón e inclinó profundamente la cabeza. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y tenía una herida en la cara tan profunda que se le veía el hueso, pero en sus ojos, la desconfianza y la resistencia anteriores habían desaparecido, reemplazadas por el más puro asombro y sumisión. Caballero Alcas, la tribu de la montaña nevada, los 321 miembros, seguiremos tus órdenes a partir de hoy. Su voz era ronca, pero increíblemente firme. Tú nos guías para sobrevivir, y nosotros arriesgaremos nuestras vidas por ti. Detrás de él, todos los supervivientes de la tribu de la montaña nevada también se arrodillaron sobre una rodilla, con la mano sobre el corazón, e inclinaron la cabeza. Inmediatamente después, los miembros del pueblo libre que rodeaban el lugar también se arrodillaron uno por uno. Habían visto con sus propios ojos cómo Torren y su puñado de hombres se abrían paso entre innumerables espectros y salvaban sus vidas. También habían visto que la espada larga capaz de matar espectros, junto con las armas de vidrio dragón que podían acabar con los monstruos no muertos, eran su única esperanza contra la larga noche. En este campo de hielo, el único que podía guiarlos hacia la supervivencia y luchar contra esos monstruos devoradores de hombres era su único rey. Torren alzó la mano hacia ellos y envainó su espada. El rojo resplandor de la hoja se fue desvaneciendo gradualmente, volviendo a un tono plateado pálido, dejando solo el calor de la hoja en las yemas de sus dedos. Mance se acercó a él, observó los fragmentos de hielo que cubrían el suelo y luego las armas incrustadas de vidrio dragón en manos del ejército de la armadura negra. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar. Ya han puesto sus ojos en este lugar. La próxima vez que vengan, no serán solo unos cientos de espectros.
Debemos darnos prisa y sacar a la gente de aquí. Lo sé, asintió Torren, mirando hacia el norte, hacia el colmillo helado. Las montañas nevadas brillaban con una luz fría bajo el sol matutino. Los espectros son solo la vanguardia. Los verdaderos caminantes blancos aún están detrás de ellos. Justo cuando terminó de hablar, el eco de una larga y resonante campana de barco provino de la bahía al sur. Todos se volvieron para mirar. En el horizonte gris, innumerables veleros se dirigieron hacia Arcastle. El barco que encabezaba la flota lucía el escudo de armas de Torren. Una espada llameante y una estrella fugaz sobre un fondo negro, excepcionalmente nítidas a la luz de la mañana. Se trataba de la flota que regresaba, junto con los barcos mercantes recién llegados de Braavos. Los supervivientes del campo se estallaron en vítores atronadores. Los barcos habían llegado, lo que significaba que podían dirigirse al sur, abandonar esta tierra de hielo y nieve y escapar de esos espectros devoradores de hombres. La brisa marina de Stormsen, con su cálido aroma salado, por fin dejó de cortarles la cara como un cuchillo. Torren se encontró en la proa del buque insignia, contemplando la familiar silueta de las montañas rojas a lo lejos, y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Tras partir de Ardcastle y vagar a la deriva por el mar durante 23 días, el último grupo de 12.000 salvajes había llegado por fin a salvo a las tierras de la tormenta del sur. El muelle estaba tranquilo. No había multitudes para recibirlos, ni bullicio, solo Rorik con una docena de mayordomos, esperando allí con carruajes tirados por caballos. Al ver desembarcar a Torren, Rorik se adelantó rápidamente, hizo una reverencia y bajó la voz. Señor, todo se ha dispuesto según sus instrucciones. Todos los puestos de control y puertos de las tierras de la tormenta del sur han sido sellados. Bastión de Tormenta solo sabe que trajimos un cargamento de especias y madera de Braavos. Nadie sabe que los barcos transportan personas. Bien hecho, asintió Torren, recorriendo con la mirada el muelle vacío. ¿Y Cade? ¿Está listo el campamento? Lleva mucho tiempo listo. Rorik condujo a Torren hacia el carruaje, informando en voz baja mientras caminaban. Cade y sus hombres han ampliado 10 veces el campamento original de Blackstone Canyon, adentrándose en las montañas rojas, han construido más de 3.000 casas de piedra, han cavado 12 pozos y han recuperado 2.000 acres de terreno baldío para sembrar trigo de invierno. Se han transportado con antelación grano, pieles y ropa de cama, suficiente para alimentar a 100.000 personas durante medio año. Hizo una pausa, con una expresión de temor latente en el rostro. El conde Estermont de Bastión de Tormentas envió gente 2 veces el mes pasado para inspeccionar nuestro armamento y nuestros impuestos. Siguiendo sus instrucciones, les mostré el campamento visible de 200 hombres del ejército de la armadura negra y los talleres, y les obsequié 2 barriles del mejor aguardiente de cebada y 10 cajas de espejos de cristal. No descubrieron nada y se marcharon contentos. Torren subió al carruaje y bajó las cortinas, bloqueando la luz del sol. Mance estaba sentado frente a él, con una túnica de lino común. Llevaba el pelo corto, el envejecimiento de su rostro se había atenuado un poco y, con curiosidad, levantaba la cortina, contemplando el frondoso bosque exterior con los ojos llenos de asombro. ¿Esto es el sur?, susurró Mance, extendiendo la mano para tocar una rama de pino que sobresalía de la ventana. Hay muchísimos árboles, y la nieve ya se ha derretido. Había vivido más allá del muro durante la mitad de su vida, acostumbrado al hielo, la nieve y las áridas montañas de piedra. Nunca había visto tanto verde ni sentido un viento tan cálido. Esto es solo la región sur de las tierras de la tormenta, dijo Torren con una sonrisa. Más al sur, en el dominio, hay campos de trigo dorado por todas partes y flores que florecen todo el año. Una vez que te hayas instalado, te llevará a verlos. Mance no habló, solo caminando, con los ojos llenos de emociones complejas. Había pasado 16 años arriesgándolo todo para guiar a su gente más allá del muro y contemplar semejante paisaje, pero jamás imaginó que al final llegaría sano y salvo en barco. El carruaje se dirige hacia el norte, adentrándose en las montañas rojas. El camino de montaña era accidentado, con paredes escarpadas de roca roja a ambos lados, y solo un sendero de grava oculto se adentraba en el cañón. Cada kilómetro, guardias con el uniforme del ejército de la armadura negra se escondían tras las paredes de roca, vigilando atentamente cualquier movimiento. Sin la ficha de Torren, ni siquiera un pájaro podía volar hacia el cañón. Tras viajar durante 2 horas completas, el carruaje finalmente llegó al cañón de Blackstone. La escena que tenía ante sí hizo que los ojos de Mance se abrieran de par en par al instante. El cañón, antaño desolado, se había convertido en un pequeño pueblo bullicioso.
Hileras de pulcras casas de piedra se alzaban contra la montaña, con tejados de pizarra negra y volutas de humo de la cocina que se elevaban de las chimeneas. En el espacio abierto en el centro del cañón, las mujeres tendían la ropa y amasaban la masa, mientras los niños corrían y jugaban descalzos sobre la tierra roja, sosteniendo pan negro y riendo alegremente. Los hombres forjaban hierro en la herrería, labraban los campos y sacaban agua de los pozos. Todo era una escena de vitalidad. Era, sencillamente, un mundo distinto comparado con el hielo y la nieve de más allá del muro. Dios mío, murmuró Mance, sin poder creer lo que veían sus ojos. Capítulo 145. El borde oculto pensaba que cuando Torren hablaba de asentamiento, simplemente se refería a encontrar un valle donde confinarlos y darles algo de comida para sobrevivir. No se esperaba que Torren realmente les construyera casas de piedra que pudieran protegerlos del viento y la lluvia, darles tierras para cultivar y permitirles vivir con seguridad como la gente común. El primer grupo de miembros del clan ya ha comenzado a cultivar la tierra, dijo Rorik con una sonrisa. Nunca antes habían cultivado la tierra, así que al principio eran un poco torpes y esparcieron las semillas en lugares equivocados, pero están aprendiendo rápido. Dentro de unos meses, podrán comer el trigo que ellos mismos han cultivado. Torren bajó del carruaje y contempló la escena que tenía ante sí, sintiendo una sensación de alivio en su corazón. Todo el esfuerzo y los riesgos de los últimos meses habían valido la pena. Justo en ese momento, Cade se acercó a grandes zancadas. Hacía meses que no se le veía. Su piel estaba más bronceada por el sol, sus músculos más firmes y su mirada más serena. Al ver a Torren, inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla e hizo una reverencia. Señor, ha regresado. Todo está bien en el campamento, y los 500 nuevos reclutas han terminado su entrenamiento y están listos para ir al campo de batalla en cualquier momento. Levántate, dijo Torren, ayudándolo a incorporarse y dándole una palmada en el hombro. Has trabajado mucho. No es ninguna molestia, sonriendo Cade, mostrando una hilera de dientes blancos. Mientras pueda trabajar para usted, cualquier dificultad merecerá la pena. Mance miró a Cade, luego al ejército de la armadura negra que patrullaba cerca, con los ojos llenos de admiración. Todos estos soldados se mantenían erguidos, con la mirada penetrante y pasos firmes y uniformes. Eran considerablemente más fuertes que los guerreros de élite que se encontraban más allá del muro bajo su mando. A continuación, es hora de seleccionar a los soldados. El tono de Torren se tornó serio. Entre los 100.000 salvajes, hay unos 30.000 hombres jóvenes y fuertes que saben manejar armas. Quiero seleccionar a los 10.000 mejores luchadores, organizarlos en 3 legiones y que tú, Agen y Hacha Gigante las dirijas respectivamente, con Mance como instructor principal para enseñarles técnicas de supervivencia en la naturaleza y combate cuerpo a cuerpo. Sí. Respondió el grupo inmediatamente al unísono. Pero las cosas no salieron tan bien como se había imaginado. A primera hora de la mañana siguiente, tras publicarse el aviso para la selección de guerreros, la plaza del campamento estalló en un gran alboroto. Miles de hombres del movimiento Free Folk se congregaron frente al cartel, clamando ruidosamente, muchos con expresiones de insatisfacción en sus rostros. ¿Por qué tenemos que ser soldados? Vinimos al sur para vivir una vida estable, no para arriesgar nuestras vidas por otros. Exactamente. Señor Torren nos salvó la vida y nos dio casas y comida. Le estamos agradecidos, pero no puede mandarnos a la muerte. ¿Qué tienen que ver con nosotros las luchas de los nobles del sur? Nosotros solo queremos cultivar la tierra y mantener a nuestras esposas e hijos. Los que discutían con mayor vehemencia eran varios hombres de la tribu Arstone. Ya desconfiaban un poco de Torren, y ahora que supieron que iban a ser soldados y luchar, se negaron de inmediato, llevando a varios cientos de personas a bloquear la entrada de la tienda principal de Torren y exigiendo que éste cancelara el reclutamiento. El rostro de Agen se enrojeció de ira y, agarrando su hacha, se dispuso a atacar. Estos ingratos. El Señor los salvó del hielo y la nieve y les dio una forma de vida, y ahora que les pide que tomen las armas para proteger sus hogares, se niegan. Iré a acabar con algunos de los cabecillas y veré quién se atreve a causar problemas de nuevo. No seas impulsivo. Torren lo detuvo con tono tranquilo. No es que no quieran luchar. Simplemente no saben por qué tienen que hacerlo. Han vivido toda su vida más allá del muro, sabiendo solo cómo luchar contra los lobos huargos y la guardia de la noche. No saben lo que es la guerra en el sur, ni saben que si perdemos, todo lo que poseen actualmente se perderá. Empujó la puerta de la tienda y salió. Los salvajes que bloquearon la entrada vieron salir a Torren, se callaron al instante y retrocedieron unos pasos.
Aunque en el fondo estaban descontentos, todos habían sido testigos de las habilidades de Torren, y nadie se atrevía a oponerse realmente a él. Torren estaba de pie en los escalones, su mirada recorriendo a la multitud que se encontraba abajo, su voz llegando con claridad a los oídos de todos. Sé lo que estás pensando. Dices que viniste al sur para vivir una vida estable, no para luchar. Eso es cierto. ¿Pero alguna vez ha pensado que una vida estable no cae del cielo? Se conquista con las espadas que tienes en tus manos y con tus propios puños. Levantó la mano y señaló hacia afuera del cañón, continuando. Fuera del cañón están las tierras de la tormenta y los 7 reinos. Ahora mismo, el rey de desembarco del rey está obsesionado con el vino y las mujeres, la casa Lannister ostenta el poder en la corte y coloca a sus hombres por doquier, e incluso la mano del rey, Eddard Stark, se ve obstaculizada por ellos a cada paso. Dentro de poco, los 7 reinos caerán en el caos. Habrá incendios, asesinatos y saqueos por todas partes, y muertos por doquier. ¿Crees que escondiéndote en este cañón podrás llevar una vida estable? Te equivocas. Si el ejército Lannister ataca, quemarán vuestras casas, se apoderarán de vuestro grano, matarán a vuestros hombres y venderán a vuestras mujeres y niños en la bahía de los esclavos. No les importará si sois pueblo libre o esclavos. A sus ojos, no sois más que salvajes que pueden ser masacrados a su antojo. Os hago convertiros en soldados no para que arriesguéis vuestras vidas por mí, sino para que arriesguéis vuestras vidas por vosotros mismos, por vuestras esposas e hijos, y por todo lo que poseéis ahora mismo. Las espadas que tenéis en vuestras manos no son para conquistar el mundo por mí. Son para proteger vuestros hogares, proteger a vuestros hijos e impedir que regresen al hielo y la nieve más allá del muro, y que vuelvan a ser perseguidos por los espectros. Hizo una pausa, mirando a la silenciosa multitud que se extendía abajo, y continuó. No obligo a nadie. Quienes deseen ser soldados recibirán una paga militar mensual de 3 ciervos de plata, sus familias estarán exentas de todos los impuestos y el territorio les proveerá de comida y ropa. Quienes no deseen ser soldados también pueden quedarse y cultivar la tierra. Nadie los obligará. Pero les digo esto. Cuando las llamas de la guerra lleguen aquí, los que no tengan armas ni entrenamiento serán los primeros en morir. 3 ciervos de plata eran una paga militar extremadamente alta en Poniente. Un campesino común y corriente que trabajara duro durante un año tal vez ni siquiera podría salvar a 2 dragones de oro, pero como soldado, uno podría ganar 3 ciervos de plata al mes, con comida y bebida para la familia, suficiente para que una familia viviera sin preocuparse por el hambre o el frío. La multitud permaneció en silencio durante un largo rato. Una mujer que llevaba un niño en brazos salió de entre la multitud, le dio un codazo a su marido y le susurró. Vete, señor. Torren tiene razón. Si no fuera por él, nuestro hijo habría muerto congelado más allá del muro hace mucho tiempo. Ahora que nos pide que protejamos nuestro hogar, no podemos ser cobardes. El hombre ascendió, presionó los dientes y fue el primero en dirigirse al puesto de reclutamiento, gritando. Me apunto. Donde hubo un primero, hubo un segundo. Cada vez más hombres acudían al centro de reclutamiento y se inscribían. Los pocos hombres de la tribu Arstone que habían estado discutiendo con más vehemencia hacía apenas unos instantes también se acercaron con la cabeza gacha. No les era ajeno el miedo a la muerte. Pero les aterraba aún más perder todo lo que poseían en ese momento.